Todos los éxitos. Hit Radio. Уважаемые граждане России, мое обращение к вам связано с той ситуацией. Deutschland haben heute die einzigartige Chance, den Menschen Europas und der Welt zu zeigen. Hables el idioma que hables, escucha todos los viernes La Torre de Babel con Fran Hernández. Muy buenas tardes, como siempre les digo, bienvenidos a este viernes, el último día ya a las puertas del fin de semana. Espero que se hayan abrigado, espero que no se hayan resfriado, espero que hayan hecho bondad y que no se hayan agrupado ahí mucha gente para que podamos seguir doblando esa curva del coronavirus que parece que ya la tenemos casi vencida y hay que animarnos. Empezamos este viernes de una manera, no es que les vayamos a animar a que salgan de puente. Vamos a hablar sobre las imprudencias al volante, sobre las multas que les pueden caer y sobre todo lo que es delito, lo que no es delito y lo que se puede considerar incluso hasta cárcel. Juan José, nuestro abogado, muy buenas una semana más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Fabulosamente, gracias. Oye, ¿alguna vez te han condenado a ti por conducir de alguna manera? No vamos a entrar en detalles. No, nunca, gracias a Dios, nunca. Bueno. Así que he tenido la ocasión de asistir a multitud de clientes investigados por delitos de alcoholemia, por ejemplo. Uh-huh. Pues vamos a hablar de eso, de delitos al volante, de imprudencias, de multas, de cárcel. Juanjo, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo sí podría hacer un resumen sucinto de la materia que vamos a tratar hoy, ¿no? Básicamente son los delitos contra la seguridad vial. De forma pormenorizada, pasaré a desgranar, digamos, el artículo 379 y siguientes del Código Penal y describir cada una de las acciones típicas que se prevén en este título del Código Penal, que es específicamente que se refiere a los delitos contra la seguridad vial, ¿no? En general, se refiere a un tipo de delitos cuyo bien jurídico afectado es la seguridad vial, propiamente dicha, es decir, la seguridad en el tráfico, ¿no? Por bien jurídico debemos entender aquel conjunto de bienes materiales e inmateriales que protege la norma jurídica, ¿no? Es decir, que intereses generales o, digamos, bienes, ¿no? Son sujetos de especial tutela por parte del Código Penal. En este caso, pues sería la seguridad en el tráfico, ¿no? Y digamos, el derecho a cualquier conductor a no sufrir un accidente por parte de un tercero que va conduciendo, digamos, de forma temeraria o a que, digamos, las personas utilicen, digamos, lo que son las vías públicas, digamos, sin haber consumido sustancias, digamos, estupefacientes o drogas que puedan comprometer sus facultades a la hora de conducir, lo cual supondría un peligro pues muy relevante, ¿no? Para el resto de conductores, ¿no? Básicamente sería esto. Entonces, digamos que dentro de lo que serían los tipos penales, lo que serían, digamos, empezaremos por los últimos, ¿no? Estarían los casos en los cuales, por ejemplo, una persona conduce cuando le han retirado el permiso de conducir o cuando no lo ha obtenido nunca. Esto es un delito, está condenado por el Código Penal con una pena de 3 a 6 meses de prisión o multa de 12 a 24 meses o trabajos de beneficio de la comunidad 31 a 90 días. Es decir, imagínese que una persona conduce sin permiso de conducir. Uh-huh. Eso es un delito, ¿no? O en caso de que le hayan retirado todos los puntos, ¿no? También es un delito, ¿no? Una segunda situación se produce, que mucha gente desconoce, cuando una persona, siendo requerida por un agente de la autoridad, en un control de alcoholemia, se niega voluntariamente a someterse a esta prueba de detección del grado de impregnación alcohólica de esta persona, ¿no? Eso también se considera un delito por parte del Código Penal, condenado con una pena de 6 meses a 1 año, el cual puede ser un delito adicional, por cuanto esta persona, además, si ha ingerido algunas bebidas alcohólicas y aunque no se haya sometido a la prueba de alcoholemia, también podrá ser condenada por un delito de alcoholemia. Por lo tanto, le caerán 2 penas. Le caerá la pena por haberse negado a someterse
a la prueba de alcohol o de detección de drogas. ¿Hay detención en cualquier caso si me niego a hacerme la prueba del alcohol? ¿Se me puede detener o se me deja en libertad, pero con esos cargos? En estos casos normalmente se cita al investigado, a la persona directamente al juzgado y no se le detiene. Otra cosa es que quede el vehículo inmovilizado por parte de la policía, pero se le cita para que vaya a un juicio rápido, ¿no? El juicio rápido es un juicio cuyo enjuiciamiento, como su nombre indica, es fácil, ¿no? O sea, es decir, y además se prevé para el juicio rápido la posibilidad de llegar a un acuerdo rápido, o sea, con el Ministerio Fiscal, que supone una reducción de 1/3 de la condena que le supondría a esta persona, lo cual comporta que en la práctica, digamos, diaria, lo más aconsejable cuando está todo muy claro y lo van a condenar es que te llegues a un acuerdo con el Ministerio Fiscal, porque sabes que te van a aplicar una reducción de la pena. ¿Y ese acuerdo en qué consistiría, Juanjo? Yo explico. A ver, normalmente, por ejemplo, si se tratase de una alcoholemia, ¿no? Es decir, cuando una persona ha conducido bajo la influencia de drogas, bebidas alcohólicas, ¿vale? Y le hacen la prueba con el etilómetro, ¿vale? Si da más de 0,60 es un delito, ¿vale? Igualmente, si diera más de 1,20, ¿vale? En caso de que sea la detección de impregnación en sangre, también sería un delito, ¿no? Esta persona, la pena que le correspondería, ¿vale? De no llegar a un acuerdo, ¿vale? Yo lo explico ahora, sería una pena que podría ser de 3 a 6 meses de prisión y de multas de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. En la práctica, lo mejor es el abogado que ha llevado temas de estos es llegar a un acuerdo con Fiscalía. ¿Por qué? Porque sabes que le va a caer una pena de 4 meses de multa y de 8 meses de retirada, que es lo mínimo de lo mínimo que le puede caer. Cuando hablamos en las multas en meses, la cuantía en dinero, La cuantía es una cantidad que depende de la capacidad del poder adquisitivo del penado, que muchas veces es un penado que no tiene recursos, ¿no? Y entonces la multa es una ecuación, básicamente. Si te dicen 4 meses de multa, tienes que multiplicar los días por la multa. O sea, si la cuota diaria puede ser de 1 a 5 euros, lo normal es pactar de 3 a 5 euros, ¿vale? Los casos que yo he llevado, pues normalmente, pues mira, si multiplicas de 3 a 5 euros por 4 meses, que son ¿cuántas cuotas? 160, igual no supera ni los 1.500 euros, ¿no? La multa. Y es muy curioso, esto es bueno, por eso es bueno tener un abogado, que hay un principio que es el del non bis in idem. Es decir, una persona que ha sido sancionada administrativamente, que también lo es por los mismos hechos en vía penal, ¿vale? Non bis in idem quiere decir que si satisface la multa que le imponen judicialmente, no está obligado a satisfacer la multa en vía administrativa. Esto es información muy, muy importante. ¿Y si una multa, las cantidades suelen ser las mismas o una puede ser superior o inferior? Bueno, a ver, imagínate una multa en vía administrativa por conducir sin seguro y por haber conducido, por haber bebido, ¿no? No sé cuánto puede ser, 1.500 euros. 1.500 es sin claro, seguro. Yo a mis clientes les digo, oiga, si usted está citado en el juzgado, no pague esta multa, ¿vale? No lo pague porque hay un principio que es el non bis in idem, ¿vale? Que a usted le ampara y puede poner un recurso porque no puede ser condenado por los mismos hechos 2 veces. ¿Vale? Y además, a lo mejor en el juzgado puede ser inferior la... Claro, es que en el juzgado normalmente es inferior porque como puedes pactar, digamos, si esto lo digo, si no hay elementos de prueba ni de defensa suficientes. Yo me estoy refiriendo a casos en los cuales es conveniente pactar. Sí. Por lo tanto, es, digamos, puedo decirlo, es muy claro que este señor vas a celebrar un juicio y no vas a sacar un mejor acuerdo para él, ¿no? Lo interesante es pactar directamente con Fiscalía, Y normalmente sí, ya te digo que le pondrán una pena de 4 meses de multa y 8 meses de privación de conducir. Bueno, pero y luego si esta persona, lo que hablamos, luego esa privación de carnet de conducir, coge el vehículo, vuelve a ser parado, entonces sí que aquí ya entra en prisión, el delito es más grave. Bueno, estamos hablando de que si conduce habiéndole retirado el permiso de conducir, sería constitutivo de un nuevo delito de conducir cuando ha sido retirado, lo hemos explicado antes. Sí. O sea, en los casos de pérdida de vigencia del permiso o retirada, si conduces es un delito. Por lo tanto, le van a volver a juzgar. Efectivamente, digamos, sería reincidente en este sentido. Pero bueno, al final, como este tipo permite pactar lo que sería una pena de multa o incluso de trabajos en beneficio de la comunidad con Fiscalía, ¿vale? Normalmente, si no es un multireincidente, puedes llegar a un acuerdo sobre una pena de multa
para este señor. Ujú. Nos habíamos quedado en esa negación de hacer la prueba de alcoholemia, ¿no? Ujú. Claro, si un agente de la autoridad te requiere para hacer la prueba, tienes obligatoriamente que someterte a la misma, porque es lo más inteligente, porque si no lo haces es un delito penal. Claro, ¿qué pasa cuando no hay sintomatología de embriaguez? Que hay muchas personas que aguantan bien el alcohol y se beben, pues yo qué sé, pues 14 cubatas y parece que van tan fresco, pero en cambio, claro, el contenido de alcohol en sangre es muy alto, lo paran, da una cantidad muy alta, por ejemplo 0,60, 0,66, pero el agente de tráfico pues ve que aquella persona es que está bien. ¿Qué pasa? Bueno, pero a ver, es que la noticia criminis, dicho de otro modo, la noticia criminis, ¿qué es? Un juzgado no puede enjuiciar unos hechos si la noticia criminis, la noticia criminal, no ha llegado a su conocimiento, ¿no? Entonces, como corresponde a la policía que ha intervenido comunicar al juzgado unos hechos delictivos relacionados con una persona a la cual digamos, le han hecho una prueba de alcoholemia, si no llegara la noticia criminis al juzgado, no serían juzgados esos hechos, quedarían impunes, ¿no? Claro. Esa es la pregunta, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pero a ver, claro, si da más de 0,60, digamos, la literalidad del artículo 369 es muy clara, ¿no? Dice que en todo caso será condenado. En todo caso. O sea, ya es un estándar, oiga, ¿usted en qué caso va a ser condenado? Mire, oiga, si no da más de 0,60 puede ser condenado. O sea, no es que quiera decir que no pueda ser condenado. Usted puede ser condenado si se sobreentiende que las facultades de esta persona para conducir se encontraban comprometidas. Es decir, este señor, bueno, pues según a juicio de los policías y del juez, no podía conducir, independientemente de que no dé más de 0,60. Eso también podría ser delito. O sea, no es en todo caso 0,60. Puede ser que no dé 0,60 o que no se le someta a la prueba de alcoholemia y que lo condenen. Claro, a eso me refiero. Por ejemplo, hay personas que no han bebido nunca y a lo mejor se toman una copa de cava en una celebración y a lo mejor pueden ir que de alguna manera mareados, incluso que le cuesta hablar, pero en cambio ese índice de esa tasa de alcoholemia no la da el agente. ¿Puede inmovilizar el vehículo viendo la aptitud del conductor? Sí, ¿no? Podría, imagínate, si por ejemplo esta persona tiene una habla pastosa, una apariencia, los ojos, digamos, vidriosos. Sí. Estos son unos apelativos recurrentes, los atestados policiales, que siempre, sinceramente, siempre hablan de conductores cuya habla es pastosa, mal aliento, además latas de cerveza. No, es algo muy... Eso no es literatura jurídica propiamente, pero te encuentras muchos atestados los cuales son repetitivos, ¿no? Esta descripción de los hechos, ¿no? Y claro, en este caso, aunque no haya dado más de 0,60, puede entender la policía perfectamente que este señor no está en condiciones de conducir. Y si no está en condiciones de conducir, lo van a condenar. Eso ya es a criterio de la gente, según vea la actitud de la persona. Bueno, es a criterio de la gente y de que el juez considere que este señor, aunque no haya dado más, es evidente que no estaba en condiciones. Ajá. O sea, el juez es quien valorará esto. Y en función del informe policial, ¿no? Me imagino. Bueno, es que, a ver, el derecho... los atestados policiales tienen el valor de prueba documental. No tienen valor pleno hasta que no son sometidos a interrogatorio de las partes en el plenario, que es en el juicio oral. Ajá. Es decir, el día del juicio oral, estos señores que han confeccionado el atestado policial tendrán que ser citados, tendrán que ratificarse la versión que consta en el atestado y someterse al interrogatorio de las partes, del interrogatorio del Ministerio Fiscal y del abogado de la defensa. Y una vez sometido a interrogatorio, si digamos, la versión sostenida por el Ministerio Fiscal parece que no es contradictoria y parece que, digamos, este señor realmente, aunque no haya dado más de esa tasa, no iba en condiciones, pues el juez perfectamente lo puede condenar. Vale, nos hemos quedado en que no nos podemos negar a hacernos la prueba de alcoholemia, pero de alguna manera vamos a ser sancionados igual, ¿no? Aunque nos neguemos, bueno, vamos a ser sancionados. Lo que quizás no vamos a saber la tasa de alcoholemia que podamos tener si yo me niego. No, pero claro, aunque no lo sepamos, como he indicado, a este señor se arriesga a que le caigan 2 delitos. Claro, la negación a la prueba. Le caerá el de la negativa y el de la alcoholemia. Porque no es condición sine qua non que haya hecho la prueba de etilómetro de presión. O sea, esta presunción de esta persona, hoy no la voy a hacer porque así no me van a coger, es errónea. Porque le van a caer 2 delitos, no solo uno. La negación
Claro, no es inteligente. Claro. Muy bien, pues nos vamos. Otro delito, Juan José, ¿qué delito más nos podemos encontrar? Bueno, a ver, hay otro delito que es el de la conducción temeraria, ¿no? La acción típica, como su nombre indica, es conducir, en todo caso, conducir, artículo 379 del Código Penal, conducir con exceso de velocidad en 60 kilómetros en vía urbana o 80 kilómetros en vía interurbana es un delito. 60 más y 80 más. Sí, y además se condena exactamente igual que el delito de alcoholemia, lo hemos dicho antes, que es una pena de 3 a 6 meses o multa 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Explicar qué son los trabajos en beneficio de la comunidad. Eso te iba a preguntar. Vale. Ya no hace falta. Los trabajos en beneficio de la comunidad normalmente son trabajos que tienen que tener una relación con el delito cometido, ¿vale? Y en todo caso el condenado tiene que prestar su consentimiento a realizarlos. No se puede obligar a nadie a que haga trabajos en beneficio de la comunidad. Es una forma de cumplir la pena, igual que podría ser la multa, ¿eh? O sea, una persona, pues en vez de poner la multa, pues vamos a pactar 45 días de trabajo en la comunidad. Eso se puede pactar. Se puede pactar. Y por cada 2 días de multa, 1 día de trabajo en la comunidad. ¿Vale? Entonces esto es una cosa práctica de los abogados, ¿no? Que a veces, oiga, ¿usted quiere hacer trabajos de beneficio, prefiere pagar la multa, ¿no? No, yo trabajos, pues nada, oiga, pues haga trabajos, ya lo pactamos con el Ministerio Fiscal. ¿Y en qué puede consistir estos trabajos? Bueno, a veces puede ser que tengas que ir a colaborar en un juzgado. Ah, muy bien. ¿No? Yo he tenido algunos clientes que los han ido a hacer allí tareas en las oficinas judiciales, por ejemplo. Muy bien. Y tareas de este tipo. Sí. Ah, muy bien. Sí, bueno, sí. Tampoco son nada de esclavitud, es decir, son tareas que de alguna manera concienciadoras para que se conciencie aquel que ha cometido el delito. También hay que comentar que en los casos en los que a una persona se la prive del permiso a conducir más de 2 años, supone que tiene que volver a sacarse el permiso. O sea, le han privado, o sea, no le han suspendido. Dicho de otro modo, si la pena... O sea, todos estos delitos conllevan una privación. Como he dicho, lo normal es pactar 4 meses de multa y 8 meses de privación del derecho a conducir, es decir, del permiso. El señor tiene que entregar el permiso en el juzgado y tienen que pasar 8 meses para poderlo recuperar y poder seguir conduciendo. En el caso de que le condenaran a más de 2 años, ese señor tendrá que volver a recuperar el permiso, hacer un curso en el RAC, ¿vale? Es así, porque es el único organismo que actualmente organiza esos cursos de recuperación de los puntos, si no, no podrá volver a conducir. Ajá, es un curso, no es volverse a sacar la teórica, las prácticas, sino es un curso, ¿no? Tienes que hacer un curso para recuperar los puntos, si no, no puedes volver a conducir. Si dentro de esa imprudencia temeraria, que es pues sobrepasar esos límites de velocidad, pues bueno, provocamos un accidente con resultados de heridos graves o incluso de muerte, sí, a ver. ¿cuáles serían las penas? Aquí podemos tener 2 situaciones concretas, ¿no? Delito contra la seguridad vial, que sería el poner en concreto peligro la salud de la integridad física del resto de conductores, ¿no? Es decir, la conducción temeraria, ¿vale? Sin resultado lesivo. Es decir, yo voy conduciendo, no hay un resultado lesivo, quiere decir que no he matado a nadie ni he producido una lesión. Independientemente de esto, puede también ser un delito, aunque no hayas matado a nadie. Lo único que comportará penalmente, si hay un delito o una lesión, es que en vez de condenarte por un delito, digamos, del artículo 379 y siguientes, se te condenará solo por el delito de homicidio imprudente que corresponda, que puede ser por imprudencia grave o menos grave, o por el delito de lesiones que corresponda, que puede ser más grave o menos grave. Y también dependerá de si es una lesión de un órgano principal o no principal de esa persona. Es decir, cómo se defina penalmente la lesión. Es decir, en el resultado, por ejemplo, de una persona, pues esa imprudencia ocasiona un accidente y en ese momento hay resultado de muerte, la persona, pues el contrario, automáticamente el conductor es detenido y llevado a dependencias policiales y a prisión provisional. ¿O queda en libertad con esos cargos? Es muy probable que sí que lo detengan la policía en esos casos, sí, porque es un delito grave. Es un delito. El homicidio imprudente, siempre y cuando concurran los requisitos del artículo 379, que no son otros que esa persona vaya bebida, que haya consumido estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o que además vaya con exceso de velocidad, como hemos dicho, por más de 60 kilómetros por hora o 80 kilómetros por hora, vía urbana e interurbana, en esos casos, ¿vale? Si esos elementos se producen y produce la muerte de una persona, será un homicidio imprudente, ¿vale? Sería un homicidio imprudente con imprudencia grave, ¿vale? Que comporta siempre una pena de prisión de 1 a 4 años. Y además se aplicará en su mitad superior, es decir, la pena será de 2 a 4 años. Y además comportará la privación de su derecho a conducir, ¿vale?
de 1 y hasta 6 años. Ujú. ¿Qué sucede? Que si, por ejemplo, no concurren estos requisitos de haber conducido bajo la sustancia de psicotrópicas o bebidas alcohólicas y además con exceso de velocidad, no se condenará a estos hechos, no se castigarán, con perdón, estos hechos con una pena de prisión, ¿vale? Sino que se considerará un homicidio imprudente con imprudencia menos grave, ¿eh? Y se castigará, en este caso, con una pena de multa que va de 6 a 18 meses. Ujú. Y además, como hemos dicho, con la deprivación del permiso de conducir de 1 a 6 años. Ujú. ¿Qué otros delitos podemos cometer al volante? Ya no infracción, sino delito, aparte de ir, pues eso, con una tasa de alcoholemia superior a los 66, a los 0,66, esos excesos de velocidad, más 60 en vías urbanas y más 80 en interurbanas. ¿Qué otro delito nos podemos encontrar al volante? Bueno, con la reforma del Código Penal del año 2019 se incluyó un delito que es el de el abandono del lugar de los hechos, ¿no? Imagínese, un señor o una persona que viene con exceso de velocidad, habiendo consumido sustancias de no se sabe cuáles, ¿no? Resulta que colisiona con un vehículo y mata al conductor, ¿no? Y ese señor se queda allí tirado en la cuneta, ¿no? Y este señor, en vez de auxiliar a esta persona, coge y se va del lugar de los hechos. Esta persona fallece o incluso puede ser que sufra lesiones, ¿no? Esos hechos son delictivos, ¿eh? Estos hechos de este señor es un delito de abandono del lugar de los hechos, ¿eh? Y será condenado, será castigado como reo de un delito de abandono del lugar de los hechos, ¿vale? Por haber abandonado el lugar del accidente sin concurrir riesgo para su propia vida o su propia persona y haber dejado abandonada ya esa persona a la cual él mismo ha Atropellado, o ha cometido Sí. ese accidente, Sí. con lo cual, claro, se agrava. Sí. En este caso, claro, supongo que los testigos son claves para identificar el vehículo, identificar al conductor, y supongo que la sanción, evidentemente, no la sanción, sino la gravedad de los hechos, será constitutivo de un delito mayor que sí, por imprudencia Claro. ha cometido este accidente, pero socorre al herido, ¿no? Bueno, es que este es un delito, igual que el delito de conducir o el de negativa someterse a las pruebas de alcoholemia puede ser adicional, es decir, te pueden condenar por el de alcoholemia y el otro. Este también puede ser adicional, es decir, te pueden condenar por no haberte parado a auxiliar a esta persona, ¿eh? Y además, en base al resultado lesivo producido por un homicidio imprudente o un delito de lesiones por imprudencia grave o menos grave, ¿eh? Es lo que hemos explicado, o sea, habrán 2 delitos aquí, ¿vale? Entonces, claro, específicamente, ¿vale? El artículo 382 del Código Penal, ¿vale? Que se reformó el año 2019, como indico, estableció que si una persona voluntariamente, si concurra riesgo propio de terceras personas, ¿vale?, que haya ocasionado un accidente con resultado de muerte o de lesiones, ¿vale?, abandona el lugar de los hechos, ¿vale?, es un delito, ¿vale?, que se condena con una pena de 6 meses a 4 años y con privación de 1 y hasta 4 años del permiso de conducir. Juan José, nos estamos quedando sin tiempo. Yo no sé si hay para otro programa para hablar sobre imprudencia y demás. Es un programa muy... Bueno, claro, es que estos casos... Lo digo para continuar la semana que viene con el mismo tema. Me parece bien, porque aquí ¿Sí? es un caso en el cual esta materia, ¿no?, es muy rica, ¿no? O sea, da para hablar mucho sobre ella, ¿no? Pues yo creo que la semana que viene podríamos continuar hablando sobre los delitos al volante, las imprudencias, ¿no? Y además poner algún caso práctico conocido, que hayamos conocido en televisión y demás. Sí, bueno, ya he dicho que, claro, habrá quien piense que no es proporcional que una persona haya fallecido y que tan solo le caiga una pena de 2 a 4 años, como máximo. Fíjate, a mí yo una pregunta, porque nos quedamos sin tiempo. No sé si recuerdas el accidente del tren Alvia en Galicia, sí, donde hubieron 84, 85 muertos, fallecidos, sí, y donde el conductor, en una curva que tenía que ir a 80, según él dijo, iba a 200. ¿Aquí también se le aplica todo eso, imprudencia, etcétera, o es diferente la situación? Bueno, evidentemente, si hay es decir, si el deber de cuidado, hay que ver primero el riesgo producido por este señor y la infracción del deber de cuidado,
cuál es la intensidad de dicha infracción, ¿no? Para ponderar el caso concreto, ¿no? Claro. Y claro, esto supongo que el juzgado que instruyó diligencias y que investigó estos hechos, evidentemente, si hubiera una actuación punible por parte del conductor de dicho tren, pues evidentemente le tendría que haber investigado como por un delito de homicidio imprudente. No deja de ser un conductor de un vehículo que Sí, lleva pasajeros, claro, y además claro. hay unos límites de velocidad que él Sí. pues no ha respetado por el motivo que sea. Sí, pero curiosamente lo que dice la reforma del Código Penal es que la infracción de normas graves de tráfico no se considera una imprudencia grave. Ah, Es decir, el delito por imprudencia grave de homicidio imprudente, como he dicho, es solo cuando concurre ingesta de bebidas alcohólicas, consumo de sustancias estupefacientes y exceso de velocidad. En los otros casos no hay, no se considera una imprudencia grave. claro. ¿Vale? O sea, se tiene que mirar lo que es la normativa que regula las normas de tráfico, ¿vale? Para ver si la infracción de tráfico, aunque sea grave, no se considerará una imprudencia grave, sino que se considerará una imprudencia leve. Que, como he dicho, no comporta pena de prisión, sino una pena de multa. Bueno, en cualquier caso, yo creo que la semana que viene podemos seguir profundizando en el tema. Juan Sí. José García de Alcaraz Vázquez, abogado, nos quedan unos minutos para que puedas decir dónde te pueden localizar, dónde te pueden Muchas llamar gracias. los oyentes. Vale. Así que adelante. Gracias, yo estaré encantado de atender a los oyentes en mi despacho y que me formulen cuantas consultas consideren pertinentes y útiles a sus intereses y necesidades, ¿no? Bueno, yo tengo que decir la web, ¿no? La web, tu número Sí. de teléfono, dónde Vale. localizarte. www.gesjurisabogados.com es la web, www.gesjurisabogados.com. Luego, para localizarme, pueden hacerlo directamente en mi email garciadialcaraz.vazquez@icater.org o directamente el teléfono móvil 652 56 2323. Muchas gracias por su atención. Pues Juan José, muchas gracias a ti por una semana más haber estado aquí. La semana que viene seguiremos hablando de imprudencia temerarias, de delitos al volante, ¿no? Sí, Así gracias. que la semana que viene. Y ustedes ya lo saben, no se muevan. Vamos a ser positivos, vamos a ser optimistas, porque vamos a hablar de optimismo con nuestra coach, nuestra amiga y nuestra colaboradora, Ana Solé. Así que en unos minutitos vamos a ser mucho más que optimistas. No se muevan, que volvemos enseguida. La joven FM. Todos los éxitos. Hit Radio. Hit Radio. Estás escuchando La Torre de Babel. Bueno, pues nada, pues ya estamos de vuelta. Con todo lo que se nos viene encima, con todo lo que tenemos, que pandemia, esa crisis que parece que están, bueno, que dicen que viene una crisis sin precedentes, peor que la del 2008, esperemos que no. Yo no sé si ser optimista puede ser pecado carnal o puede ser una medicina y una cura contra, pues bueno, pues todo esto lo que se nos avecina. Para hablar sobre optimismo tenemos, como siempre, como cada semana, Ana Solé, coach, terapeuta, entre otras cosas. Ana, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Es posible ser optimista con todo lo que tenemos? Y tanto que sí. ¿Cómo definiríamos el optimismo? Mira, el optimismo... Sin que nos etiqueten como loco, ¿eh? No somos locos los optimistas. Vamos a ver, el optimista es la persona que es muy positiva. Es una persona que cuando la vemos una persona feliz, contenta, siempre ve el lado positivo de las cosas y siempre ve posibilidades. Es decir, aunque está pasando un momento malo como el que a lo mejor estamos pasando ahora, él ve allí una oportunidad, ve un aprendizaje y eso es lo más positivo que podemos hacer, ¿no? Como contradicción, como opuesto, tenemos el pesimista.
El pesimista es la persona que ve todo negro, todo está fatal. El vaso medio vacío. No hay soluciones, ¿no? Es como que siempre se está lamentando, siempre se está quejando. Y te voy a decir la verdad, tú cuando estás con una persona optimista, te contagia. Y si trabajas con una persona así, que dice, no te preocupes, mira, busquemos esto, hagamos esta solución, oye, pues lo vamos a hacer mañana, no te preocupes. Es decir, siempre te está buscando soluciones, no te estreses, tranquilo, relájate. Es decir, es una persona que es feliz y todo tiene una solución. En cambio, estás trabajando con una persona pesimista y lo que hace es que te está amargando la vida. Esto, oh, qué rollo, otra vez estamos así, fíjate, ahora vamos a tener menos trabajo, no podemos salir, no nos podemos reunir con la familia. Es verdad. Y dices, ostras, pues tienes dos opciones, o te vuelves como él o te amarga la existencia y dices, oye, yo me voy de al lado de esta persona. Sí, además el optimista es capaz de buscar soluciones rápidas, claro, porque como tiene la mente abierta, la encuentra rápida. En cambio, la persona pesimista, el negativo, esa persona negativa, que es incapaz de encontrar soluciones, es incapaz de ver el lado positivo de lo malo. Exacto. Porque de lo malo también aprendemos de lo negativo. Claro, es que es un aprendizaje. Yo soy muy pesada diciendo siempre eso, pero no hay negativo, no hay cosas malas. Todo es un aprendizaje, todo nos sirve para mejorar. Y eso es muy positivo. Yo encuentro que, vamos a ver, si la situación que estamos viviendo, vamos a buscarle algo positivo, ¿no? ¿Qué estamos aprendiendo? Pues a ser más nosotros mismos, a pensar más en lo que es esencial, en lo básico. Habíamos llegado a un momento que siempre estábamos pensando en qué más, en qué más. En cambio ahora nos tenemos que adaptar a lo que tenemos. No podemos salir de donde vivimos. Solo podemos ser 4, 6, 8, 10 personas. No podemos sentarnos en una mesa. Mira, el otro día, yo donde vivo abajo hay una granja y había todo de mesas, que hay 4 mesas y hay una mesa con 4 sillas. Y había mercado y se habían sentado 6 personas en una sola mesa. Salió la chica y les dice, lo siento mucho, pero solo pueden haber 4 personas sentadas en una mesa. Pues la gente se extrañó, como quería decir, ¿cómo vamos a estar 4 personas? Entonces, ¿qué haría la optimista? La optimista diría, pues no hay problema, nos sentamos así 3 y 3. Y hablamos a distancia y mira, nos lo vamos a pasar bien incluso porque parece que no nos conocemos. En cambio, la actitud de unas de las personas que estaban allí, pues vaya rollo, pues ahora no podemos estar juntos, pues aún suerte que te puedes sentar al lado y puedes charlar. Es decir, es una forma de actuar, es una forma de entender la vida de otra forma. Yo creo que nos puede ir muy bien a todos entenderlo. Luego, hablando de negocio, yo hablo por mi propia experiencia, mi negocio ha tambaleado mucho y el de mi pareja también. Bueno, el de él prácticamente está anulado porque no se pueden hacer fiestas infantiles. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos buscado opciones. Es decir, pues vamos a trabajar por internet, vamos a hacer Zooms, y él pues ha dicho, ¿qué es lo que me gusta más? Los animales, pues me voy a buscar trabajo de animales y está entrenando animales, ha encontrado un trabajo en una tienda de animales, es decir, vamos a buscar el lado positivo de las cosas. Claro, puede parecer que la persona optimista, que de alguna manera es que no le importan las cosas, cuando hay un problema, dice, tranquilo, no pasa nada. Pero ¿cómo que no pasa nada? Si tenemos un problema, no pasa nada, no es que no pase nada, es que yo voy a buscar la solución. Exacto. Entonces, siendo optimista sí que puedo buscar esa solución, aunque pueda parecer que no me importe el problema. El problema me importa. Claro. Lo que me importa más es buscar la solución que pensar en el problema. Perfecto. Porque si pienso en el problema, no puedo buscar la solución, solo veo el problema. Por lo tanto, decir, el problema sé que está, perfecto, ese ya no me lo quita nadie, ese lo tengo que solucionar yo. Y por lo tanto, busco las soluciones. Pero no es que no importe el problema o lo que, sino que siendo optimista,
es mucho más fácil buscar la solución. Exacto, encontrar opciones. Claro. Que es encontrar opciones. Ujú. Sí. Y esto es lo que nos aporta el optimismo, ¿no? El optimismo nos llena de seguridad, nos da capacidad, nos da convicción, nos transmite una persona optimista, nos transmite tranquilidad. Vamos a ver siempre el lado positivo. Se moviliza para buscar soluciones del problema. Claro. No sé, eso también te supone esforzarte un poquito, porque vamos a ver, si tú tienes un problema y dices, no se puede hacer nada, no hay esfuerzo. No hay ningún esfuerzo. No hay ningún Eso esfuerzo. Es decir, verdad. tú esa opción ya la has dado de lado. En cambio, el optimista dice, oye, pues vamos a ver, vamos a investigar, vamos a buscar. No sé, vivimos en una era de tecnología. Pues vamos a buscar. A mí me dicen siempre, cuando tengas una duda, San Google. Y buscas en San Google y San Google te da la respuesta. Sí, eso sí. Es decir, yo cuando me encuentro limitada, pienso, seguro que hay alguien que se ha encontrado igual que yo. Pum, pum. Busco y hay respuestas. Entonces, vale la pena practicar el optimismo. Bueno, podríamos hablar también de persona positiva y negativa. Es decir, la persona negativa te transmite una inseguridad que posiblemente no te deja a ti avanzar como positivo. Es decir, no, esta persona lo está viendo todo negro, al final me voy a creer que realmente lo que tengo no tiene solución. Por lo tanto, lo que tengo que hacer ante esa negatividad, yo convencer al negativo que sí voy a buscar solución. Lo que no me puede convencer a mí, el negativo, es que no la hay. Exacto. Porque si no la has buscado, solo has visto el problema y ya. ¿Qué problema tengo? Sí, tienes un problema. Vamos a buscar la solución. Si no la buscas, nunca vas a encontrar y nunca vas a saber si realmente tiene una solución rápida. Ese es esto. El optimista es muy realista. Es realista. No se sube por las ramas. No. Es decir, esto no sirve, pues vamos a buscar una cosa que sirva. Si un tornillo no entra, vamos a buscar otra cosa que pueda entrar. O primero, ¿cómo podemos poner ese tornillo? Pues primero hay que hacer una rosca. Pues vamos a buscar un aparatito que nos haga la rosca. Claro. Es decir, te amplía la visión. Claro. Y además es que es una satisfacción. Luego, fíjate, lo he conseguido. Yo por eso la semana pasada hablábamos de los retos, ¿no? De que es una satisfacción poder conseguirlo. Yo no sé, la verdad que ha tenido mucha aceptación el reto de Quiérete Más. Claro, es verdad. Está funcionando muy bien y la gente está sorprendida cuando hace pequeños ejercicios que dicen, ostras, pues me ha ido muy bien, sabes que me ha ayudado. Eso es abrir la visión del campo y tienes infinitas posibilidades. Claro. Sí, es decir, buscarte esos retos y saber que puedes llegar. Puedes tardar más, puedes tardar menos, pero con positividad y optimismo lo puedes conseguir. Exacto. No hay nada que tú no puedas conseguir. No hay problemas que no tengan solución. Todos los problemas tienen solución. Todos, absolutamente todos. Yo te digo la verdad, hay todos menos uno, que es la muerte. La muerte no tiene solución, pero Eso todo es. lo demás, todo podemos encontrar. Y además es que nos puede ayudar a darle la vuelta. Vamos a poner ejemplos para que los oyentes lo puedan entender, ¿no? Vamos a ver, yo estoy en casa, me pongo a cocinar y de golpe no sé lo que ha pasado y se me ha quemado la comida. Yo tengo dos opciones. Puedo decir, ostras, qué mala cocinera que soy y fíjate tú, no sirvo para esto. O puedo decir, me he puesto a mirar la televisión o me he entretenido con el móvil y se me ha quemado la comida. Es decir, si me pongo el lado negativo, el lado pesimista, ya no sirvo para cocinar. Sí, porque se te ha quemado. ¿Vale? En cambio, si soy realista y digo, se me ha ido el santo al cielo y se me ha quemado la comida. Bueno, pues oye, voy a hacer otra cosa. Había pensado hacer lentejas y hoy voy a hacer patatas fritas. Con huevos, porque es lo más rápido. y ya está. Exactamente. Sí, ¿Dónde está el problema? No hay ninguno. claro. No hay ninguno. Ese proverbio chino que dice, si tus problemas no tienen solución, ¿de qué te preocupas? Exactamente. Y si tus problemas tienen solución,
¿de qué te preocupa? Es decir, en Exactamente. cualquier caso, la preocupación es algo tan subjetivo de decir, bueno, sí, vale, sé que tengo esto, pero ¿cómo puedo solucionarlo? Lo que tengo que buscar son soluciones. No va a venir nadie a darme la solución. Exacto, Así, exactamente. claro, cuando en un equipo todo el mundo es positivo, pues las cosas fluyen mejor. Y tanto. Cuando hay un par de ellos negativos, la cosa ya cambia. Porque ya incluso el positivo se cuestiona si realmente va a poner un camino. Mira, yo hoy venía muy positivo, fíjate, y lleno de optimismo. ¿Sabes por qué? Porque viendo el telediario he escuchado que la curva de contagio va bajando. Con lo cual para mí eso ya es optimista. Es decir, habrá gente que dirá, sí, bueno, veremos a ver qué pasa ahora en enero. Veremos, ya, olvídate de enero, olvídate de febrero. Vamos al presente. En el presente dicen que la curva de contagios está bajando, con lo cual ya es muy positivo. Si el mes que viene, la semana que viene, la cosa se incrementa, bueno, ya buscaremos a ver cómo lo tenemos que hacer. Exacto. Pero yo vengo muy optimista hoy Muy debido bien, a eso, ¿eh? Perfecto, perfecto. Mira, yo te voy a decir también una cosa. El optimismo lo podemos conseguir. Es decir, hay muchas personas que piensan que bueno, yo toda la vida he sido así y no voy a cambiar. Vamos a ver, el optimismo lo podemos trabajar, ¿vale? Y entonces yo hoy os he traído unas pequeñas pinceladas, muy rápido, para que si queréis empezar a ser optimistas, lo podáis conseguir, haciendo pequeños ejercicios, muy sencillo. Mira, una de las cosas sería, quédate con las cosas buenas a medida que van sucediendo. Es decir, al final del día, analiza, ¿qué me ha pasado de bueno hoy? Y anótatelo, ¿no? Ujú. Luego también podemos entrenar nuestra mente para que crea que tú puedes generar cosas buenas en tu vida, ¿no? Es decir, ¿cómo lo podemos hacer? Pues, si yo, por ejemplo, vengo aquí a la radio, puedo conseguir más audiencia, más gente que me conozca. En cambio, yo podría decir, vengo de donde vivo hasta aquí, hago 50 kilómetros y fíjate tú, no me saldré a cuenta. No voy a venir, no voy a ampliar. Es decir, entrena tu mente a que todo sea positivo. Ujú. No te culpes cuando algo sale mal. Por ejemplo, lo que hemos dicho de la señora que está cocinando. Oye, se me ha ido el santo al cielo, pues por lo tanto voy a hacer otra comida, ¿vale? Cuando algo bueno sucede, date el crédito de que te lo mereces. Es decir, oye, yo estoy aquí muy a gusto, estoy haciendo un programa de radio, qué guay, y me lo merezco. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Claro que sí. Luego, otra cosa que también hay que hacer, hay que recordar continuamente, que los reveses son temporales. Es decir, no dura toda la vida. Te sucede en este momento, pero todo cambiará si vamos a buscarle soluciones, ¿vale? Ujú. Luego, también, solo me queda uno, es nota la manera en que otra gente habla de sí mismo. Es decir, mucha gente cuando habla me dice, por ejemplo, lo de la comida, ¿no? Me distraje porque estaba en el móvil, pero no dice, ha sido culpa mía, ¿vale? Es decir, fijémonos cómo hablan las personas. Es alucinante cómo hablan las personas, cómo nos hablamos a nosotros mismos. Qué tonto que soy, qué torpe, Sí. Siempre meto la pata, Nos culpabilizamos, siempre digo cosas sí. que no. Entonces, fijémonos cómo hablan los demás y nos daremos cuenta de la negatividad que hay en nosotros mismos. Es verdad. ¿Vale? Y entonces, yo lo que os quiero enviar un consejo es que el pesimismo se puede eliminar y toma conciencia de esos dos estilos. Puede hacer que gradualmente comiences a notar más maneras de ser optimista. Simplemente sigue diciéndote a ti mismo, puedo ser más optimista y voy a seguir practicando. Este es el consejo que os doy hoy. Pues yo creo que hemos captado y recibido el mensaje. Hay que ser optimista para buscar la solución, para encontrar solución y sobre todo porque ser optimista y positivo te da felicidad también. Ana Solé,
lo has clavado el último, ¿eh? Hemos llegado a tiempo. Pues oye, un placer como siempre. Me encanta que seas tan optimista Claro y que positiva, sí. porque así nos contagias a nosotros. Yo también soy muy positivo, Es ¿eh? lo que quiero Y yo. es lo que tiene que ser, claro que sí. Y nosotros desde aquí, nuestra idea, nuestro interés es que ustedes también sean felices, positivos, optimistas. Así que, Ana, nos vemos la semana que viene. Claro que sí. Pues la semana que viene nos vemos. Un abrazo Un para abrazo. todos. Y ustedes ya lo saben, no se muevan porque volvemos enseguida con nuevos y más contenidos. Hasta ahora. La joven FM. Todos los éxitos. Hit Radio. Hit Radio. Estás escuchando La Torre de Babel. Pues nada, pues ya estamos aquí de nuevo. Han visto cómo ha sido, nada, un paseíto, el ratito de tomarnos un café, de refrescarnos un poquito la garganta y ya estamos de vuelta. Estamos cada semana tratando temas que nos llegan a nuestro WhatsApp y a nuestro email. Además, la gente haciendo preguntas sobre el tema de trastornos, el tema psicológico y psiquiátrico. Y cada semana abordamos un tema diferente. Esta semana hemos querido abordar los trastornos de bipolaridad con nuestro doctor psiquiatra Adolfo Pellejero. Muy buenas, doctor. Buenas tardes, Frank. ¿Qué Buenas tal? tardes a ti, al equipo y a la audiencia. Bien. Oye, Aquí estamos. la audiencia está encantada. Hacen preguntas, ya te las iremos pasando. Bueno. Hoy hablaremos de otro tema que es trastorno de bipolaridad. Otro trastorno incomprendido dentro del entorno familiar, ¿verdad, Adolfo? Sí, no solo un trastorno incomprendido, sino un trastorno que últimamente se está haciendo muy famoso, hasta el punto de que, bueno, hay una cierta confusión, porque los trastornos bipolares, ahora hablaremos de ellos, se confunden con la alternancia de estados de alegría y estados de tristeza, y gente normal, como somos tú y yo y nuestros oyentes, pues tenemos días en los que estamos más alegres, días en los que estamos más tristes, porque no somos máquinas, no somos computadoras que nos mantenemos siempre en el mismo estado. Pero eso realmente no tiene nada que ver con lo que es un trastorno bipolar. Uh-huh. Mira, los trastornos bipolares suponen la alternancia de episodios depresivos, que ya en anteriores programas hemos hablado de la depresión, con episodios de euforia. Los episodios de euforia, la euforia en psiquiatría se denomina manía, pero no manía en el sentido coloquial de tener manías, todos tenemos nuestras manías, no. Manía en psiquiatría significa euforia desmedida, de tal manera que los trastornos bipolares originalmente se llamaban trastornos maníaco-depresivos, precisamente por eso, porque alternaban episodios de manía con episodios de depresión. Entonces, podríamos decir, centrándonos un poquito más hoy en los trastornos, en los episodios o en las fases de manía, las fases de euforia, que supone pues bastantes pasos más allá de lo que supondría estar alegre o estar contento. De tal manera que los episodios de manía serían justamente el polo opuesto a los episodios depresivos. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un paciente, cuando desarrolla o sufre un episodio maníaco, es un paciente que pierde la sensación de fatiga, pierde la sensación de cansancio, no tiene necesidad de dormir, está hiperactivo, el pensamiento le va a una gran velocidad, es lo que se denomina taquipsiquia. Cuando el corazón va rápido es taquicardia, pues cuando la mente va rápido es taquipsiquia. Pero no es aquello de estar contento de comerte el mundo, es aquello
de estar con un amigo y decir, perdona, pero es que estoy esperando la llamada del rey Juan Carlos porque tengo que echar una partida de ajedrez, por ejemplo. O es aquello de entrar en un concesionario de Mercedes y decir, a ver, ¿cuál es el Mercedes más caro que tiene? Pues póngame 4 que me los llevo. Eso supone estar maníaco. Claro, cuando una persona está maníaca, porque en prensa estamos acostumbrados a oír la palabra maníaca como algo despectivo, ¿no? Un maníaco peligroso. Eso ¿no? es, sí, es verdad. Pues no, un maníaco es una persona que sufre un episodio de manía, que a su vez es un episodio, como comento, de euforia o de alegría desmedida. Cuando uno sufre un episodio de estos, está muy vivo mentalmente, muy ágil, está incluso gracioso, tan gracioso como que entre los psiquiatras se dice que para conseguir diagnosticar un episodio de manía, el paciente casi tiene que hacerte reír por las cosas que hace y por las cosas que dice y porque irradia alegría y irradia un estado divertido. Pero claro, esto es una primera impresión. Luego ves que el paciente, bueno, no digo que sufra en ese momento, sino que el paciente pues corre un cierto peligro, un cierto riesgo, porque su comportamiento, bueno, va a tal velocidad que si coge un coche, pues bueno, igual casi cree que es Schumacher y... Exacto. Incluso dentro de los episodios maníacos se hablan de las ideas megalomaníacas y de las ideas incluso místicas, al punto de llegar al convencimiento de que son enviados de Dios o que tienen superpoderes, cosas de este tipo. Sí, eso te quería preguntar. ¿El maníaco está convencido realmente de cuando habla, cuando dice, por lo que has dicho tú, no es que tengo una partida de ajedrez con el rey Juan Carlos, de que en realidad tiene una distorsión de la realidad? En esos momentos no, en esos momentos el paciente es como cuando nosotros en algún momento nos sentimos optimistas y nos sentimos optimistas, pues yo que sé, a la hora de comprar un coche, a la hora de comprar un piso, a la hora de hacer un viaje, todo lo vemos bien, nos vemos capaces de superar los escollos que puedan salir adelante, pero claro, desde un punto, sin perder, digamos, la realidad y sin perder la valoración de los riesgos. El paciente maníaco no está absolutamente seguro de esto. Yo como anécdotas te diré que recientemente, bueno, hay infinidad de anécdotas que puede haber vivido un psiquiatra con pacientes maníacos, pero hace bien poco una chica de 20 y pico años de edad me decía, doctor, usted no se preocupe, que en cuanto salga yo de aquí compraré el hospital y le subiré, ¿cuánto gana usted? Pues le voy a poner 10 millones de euros al mes de sueldo. O sea, y con absoluto convencimiento, ¿eh? O sea, no tienen la sensación de que están exagerando absolutamente para nada. Pero ¿no se encuadra dentro de los trastornos disociativos? No, los trastornos disociativos suponen la pérdida de conciencia al punto de que el paciente puede hacer cosas y hace cosas que luego no recuerda. El maníaco sí. El maníaco recuerda perfectamente todo lo que ha dicho y por eso es importante intervenir, porque todo lo que ha hecho o dicho puede luego hacerle sentirse culpable. En los trastornos disociativos el representante más significativo es el mito del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es una novela en la que un médico, pues bueno, cuando se disociaba se convertía en un asesino, cometía crímenes y a la mañana siguiente se despertaba en la cama, a veces ensangrentado, sin saber muy bien lo que había pasado. Y fue a través del seguimiento de las noticias de estos crímenes cuando empezó a sospechar que quizá era él el que hacía esto. Pero los trastornos disociativos dan para otro programa. Para otro tema. ¿Cómo se desarrolla en la primera fase, doctor? No sé si habías terminado de comentar el tema. Dime. ¿Cómo se desarrolla en la primera fase de los trastornos bipolares? Pues mira, los trastornos bipolares pueden debutar o bien con un episodio depresivo o bien con un episodio maníaco, ¿no? De tal manera que el primer episodio, si es un episodio depresivo, se cataloga de depresión y punto. Luego puede tener tiempo después otro episodio depresivo, pues es una segunda depresión y punto. Pero en el momento en que el paciente tiene un episodio maníaco,
y se ha alternado previamente a tener un episodio depresivo, esto ya nos pone sobre la pista de que puede tratarse de un trastorno bipolar. A veces el primer episodio, o el debut de esta enfermedad, es con un episodio maníaco. Y entonces ya estamos más cerca de un diagnóstico de trastorno bipolar, porque en la gran mayoría de las ocasiones, después de un episodio maníaco, vendrá un episodio depresivo, que confirmará esta alternancia. ¿Qué ocurre? Que nos podemos encontrar con pacientes que a lo largo de su vida hayan tenido, pues yo qué sé, 2 episodios depresivos y un episodio maníaco. O bien pacientes que hayan podido tener 8 episodios depresivos y 14 episodios maníacos. Porque la evolución es diferente en cada persona. Incluso dentro de estos trastornos bipolares hay un tipo de pacientes que son los llamados cicladores rápidos. Y son cicladores rápidos porque pueden pasar de la euforia a la depresión en cuestión de horas. ¿Cuál es el objetivo? Pues conseguir que el paciente mantenga un estado de ánimo estable, que no se deprima o que no se ponga eufórico. Ese es el objetivo fundamental. Porque lo bueno de esta enfermedad, y digo bueno y digo bien, es que cuando se resuelve el episodio depresivo o cuando se resuelve el episodio maníaco, el paciente está normal, pero completamente normal. Si tú ves a una persona antes de que tenga el episodio depresivo y lo ves semanas o meses después, si nadie te dice nada, tú no notarás que le haya pasado nada. Y eso es bueno, porque la recuperación, en latín diríamos, es ad integrum, o sea, la recuperación es íntegra, por completo. ¿El tratamiento siempre es lo mismo para tanto en la manía, en la euforia, como en la tristeza depresiva? No, es completamente, no es lo mismo, sino que son opuestos, hasta el punto de que cuando tú le das antidepresivos a un paciente que tiene una depresión, si no es un trastorno bipolar, ya le puedes dar los antidepresivos que quieras, que el paciente alcanzará el estado eutímico, el estado normal, y de ahí no pasará. Pero si se trata de un bipolar y le das antidepresivos en gran cantidad o con un seguimiento lejano, el paciente se pondrá estable de ánimo y se pasará de largo hacia la euforia. De tal manera que los pacientes bipolares, cuando tienen una depresión, hay que sacarlos de la depresión sin que pasen al otro lado. Y cuando tienen una euforia o una manía, hay que dar, por decir de alguna manera, depresivos, medicamentos depresivos, que no se llaman así, para que disminuya la euforia, pero sin que se depriman. Si pudiéramos representarlo, lo representaríamos como unas ondas oscilantes, en la que la parte de abajo de la onda es la depresión, la parte de arriba es la euforia, y en medio estaría una línea horizontal que sería el estado de ánimo normal. No sé si he conseguido hacer la representación. Sí. Yo me viene a la cabeza cuando se utiliza la frase, por ejemplo, en deporte, el estadio se vuelve eufórico, está eufórico. ¿Es correcta esta expresión por parte del locutor? Sí, porque la euforia es algo que la euforia es un estado de ánimo, o sea, es un momento del ánimo normal. O sea, uno puede estar eufórico pues porque le confirman un puesto de trabajo, porque le ha tocado la lotería, porque ha recibido a un ser querido, porque se ha resuelto una enfermedad. O sea, hay cosas en la vida que nos pueden poner eufóricos, porque gana tu equipo la liga. Sin llegar a ser un trastorno, evidentemente. Exacto, no llega a ser un trastorno. ¿Por qué? Porque el estímulo que produce la euforia tiene una intensidad y una duración. Y la euforia tiene una respuesta proporcional. Mira, yo soy del Zaragoza y ahora estoy en un momento depresivo porque está a punto de bajar a segunda B. No sé si lo estás diciendo de verdad o es a modo de ejemplo. No. Esto es un ejemplo, pero es verdad. Yo soy vale. Zaragoza y soy del Zaragoza. Pues nada, y adelante. Si les gusta el fútbol, recordarán el famoso gol de Najim cuando ganó la Recopa de Europa contra el Arsenal en el último minuto y tal.
que hace ya unos cuantos años de esto. Bueno, pues cuando el Real Zaragoza ganó la Recopa de Europa, evidentemente, vamos, yo me daba cabezazos contra el techo de los saltos que daba en casa, ¿entiendes? Claro, esa euforia me duró 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero luego ya haces vida normal. Claro. El problema es que un maníaco, cuando inicia un episodio depresivo, de euforia, se mantiene eufórico días, semanas y puede que hasta meses. Claro, hoy en día nadie está con un episodio maníaco meses porque mucho antes de ese tiempo interviene la familia, las fuerzas del orden, la gente. Bueno, un maníaco no pasa desapercibido por la calle. No, eso está claro. ¿A qué edades se suele desarrollar tanto la bipolaridad como la manía, la tristeza? Mira, los episodios depresivos se describen incluso en los niños. La depresión es una enfermedad que puede transcurrir a lo largo de la vida, casi te diría en cualquier edad. Los episodios maníacos se producen en gente joven, a partir de los 20, 25, 30 años. Yo diría que la década de los 20 a los 30, 35 es el momento en el que suelen debutar estos episodios. Pero a veces debutan incluso con pacientes de 50 años de edad, ¿eh? No tiene un patrón muy definido. Vale, requiere hospitalización en cualquier caso, algún tipo de trastorno bipolar. Claro, esta es la cuestión. Cuando un paciente presenta un episodio maníaco, alguien da la voz de alarma, o bien la familia, porque de repente dicen, coño, pues si se ha gastado 15.000 euros esta tarde y ha comprado 4 tonterías, bueno, en algún momento provocan un altercado público en la calle, porque, claro, es que hay que imaginarse un estado de euforia absolutamente desproporcionado y desmedido. Desmedido totalmente. Exacto. Y yo siempre pongo un ejemplo, porque cuando nos encontramos en una situación así, pues la mayoría de estos pacientes, en muchas ocasiones, y esto quiero tener unos minutos para aclararlo, acaban en un hospital atados a una cama. Atados a una cama y luego con el correspondiente tratamiento para intentar, sedarlos y que sufran lo menos posible. Y esto puede hacer que algunos de nuestros oyentes se tiren de los pelos, se arranquen las vestiduras o pongan el grito en el cielo, ¿no? Muy bien, pues yo pondré el siguiente ejemplo. Nos conocemos personas que cuando beben se ponen alegres. Y hay personas que cuando beben mucho se ponen muy alegres. Y algunos se ponen incluso hasta violentos. Sí. Muy bien. Si yo tengo un amigo que ha bebido más de la cuenta y al salir del restaurante quiere coger el coche y yo veo que no está en condiciones porque está eufórico y se mete con la gente, incluso le da una patada a una farola y no hago nada, a la mañana siguiente él me dirá, pero tú qué clase de amigo eres, ¿no veías que yo no estaba bien? ¿Cómo no me cogiste por la solapa? ¿Cómo no me llevaste a casa? ¿Cómo no impediste que hiciera esto? ¿Entiendes? Entonces, con un paciente que tiene un episodio maníaco pasa lo mismo. Si no haces nada, el paciente, porque, estamos hablando de pacientes masculinos, pero si hablamos de paciente femenino, pues en las mujeres esto puede desembocar incluso en cuestiones tan peligrosas como son, yo qué sé, actividad sexual, ¿no? ¿Inactividad o actividad? No, actividad sexual. Una mujer eufórica, pues puede, yo tengo una paciente que lamentablemente, cuando su marido dio la voz de alarma, la paciente ya había hecho una fuga y acabó en un barco de marineros en un puerto aquí en Barcelona. Vaya. Corriéndose una orgía sexual, pero en un estado en el que ella, sabía lo que hacía, pero llevaba por este episodio maníaco, no era responsable de lo que hacía, ¿no? Pero era consciente de lo que hacía. Exacto. Entonces, cuando tienes a un maníaco, no lo puedes frenar con palabras, le puedes hacer entrar en razón. Claro, pero si tenemos en cuenta, por lo que me estás comentando, que sí saben la diferencia entre el bien y el mal, ¿por qué cuando saben que aquello no está bien, por muy estado eufórico, no lo hacen? Es decir, no puedo hacer esto. No, o sea, son conscientes de lo que hacen, pero no distinguen, o sea, no son imputables de lo que hacen porque no distinguen entre si está bien o está mal. Para ellos está bien, todo está bien. ¿Entiendes? Sí. Entonces, claro, la mayoría de los pacientes que sufren un episodio maníaco, cuando remite el episodio, agradecen
que hayas hecho lo que hayas hecho para impedir que ellos hayan cometido alguna barbaridad, ¿sabes? Mira, como anécdota, por ejemplo, ¿no? Hace no demasiado tiempo, un hombre de 64 años, con un episodio maníaco, un paciente nuestro, se presentó en un concesionario de la Ford. Se compró un Ford Mustang, con todos los extras habidos y por haber. No sé si apalabró 80.000 euros de coche y dejó una buena señal. Claro, hubo que hablar con los vendedores del concesionario, he dicho la marca porque... Sí, no pasa nada. Hubo que hablar con los vendedores del concesionario para hacerles ver que ellos sabían perfectamente que estaban vendiéndole un coche a una persona que no estaba bien. Porque le ofrecían techo solar y el hombre decía, 1 no, 2 techos solares. Le ofrecían faros así, todos los extras posibles. Claro, el vendedor pensó, bueno, he hecho la venta del mes, ¿no? Claro. Pero tú sabes perfectamente cuando alguien está fuera de sitio, por decir de alguna manera, ¿no? Y claro, la pregunta es, que muchos oyentes se la estarán haciendo también, ¿cómo terminó la historia? Bueno, pues la historia terminó que nosotros le dijimos al concesionario, miren, nosotros vamos a comunicar al juzgado que este hombre, estando bajo un trastorno mental grave como es un episodio maníaco, hizo esta compra. Ustedes deciden si devuelven los 10.000 euros que dio de señal o no. Y sí, los devolvieron. Vamos. Bueno, claro. Sí, pero es no hubo que hacer ningún papel. Y además yo creo que la resolución judicial sería muy clara, es decir, bajo ese estado mental esta persona no está en condiciones de hacer una compra. Está claro. Lo que pasa es que, claro, cuando se hacen compras, pues yo qué sé, un electrodoméstico, un televisor, quiero decir, tienen que ser cosas muy evidentes para luego poder ir recuperando, ¿entiendes? Claro. Pero hay muchos gastos que no puedes recuperar. Un paciente con un episodio maníaco se mete en un casino convencido de que va a salir el 5 y se apuesta todo lo que sea, ¿entiendes? A que sale el 5 y luego el 5 igual no sale, ¿no? No salen todos el día, es verdad. ¿Hay episodios agresivos? Sí. Siempre que les intentes, evidentemente, llevar la contraria y frenar. O sea, cuando un paciente está bajo la sintomatología de un episodio maníaco, pues él pedirá cosas y querrá hacer cosas que alguien va a intentar evitar que haga. Bueno, pues él se enfrentará a esa persona y hará lo que sea, ¿no? Y en este caso la familia, ¿cómo tiene que actuar frente a esto? Amenazas, incluso agresiones, ¿cómo deberían actuar? En una situación así, pero ya sea por un episodio maníaco, como por cualquier otra enfermedad, o incluso sin que haya enfermedad, pues evidentemente disponemos del 112, 061, donde irá pues o una patrulla de policía, si hace falta ayuda, o una ambulancia, y enseguida se puede identificar que una persona está o no está bien de la cabeza, hablando vulgarmente. Claro. Y a partir de ese momento pues la trasladarán a un centro hospitalario donde determinarán un diagnóstico y bueno, procederán al ingreso, que será siempre un ingreso involuntario y judicial, porque habrá que comunicar al juez que alguien ha ingresado a un paciente en contra de su voluntad, claro. Claro, pero ¿qué pasa, por ejemplo, bajo ese episodio hay esa agresividad hacia la familia y llegan los servicios sanitarios, evidentemente no pueden con él, y las fuerzas de orden público las que tienen que intervenir? Es decir, cuando hemos visto a veces imágenes en personas con trastorno que se utiliza una fuerza, yo no sé si desmedida o no, aquí no vamos a entrar a valorar, pero sí que posiblemente pueda ser mucho peor y la agresividad se puede incluso acrecentar. Sí, cierto. Pero es un poco lo que te decía con el ejemplo del que ha bebido más de la cuenta. Cuando se trata de pacientes que hacen cosas bajo los efectos, entre comillas, de un trastorno, cuando todo desaparece o se arregla el trastorno, el paciente agradece. Te lo digo en serio, agradece que se hayan puesto los medios necesarios para que no hubiera hecho lo que su mente en ese momento le decía que tenía que hacer. Hablemos un instante del asesino de la katana, ¿no? Que mató a sus padres con una katana. Sí. Bueno, supongamos
hizo bajo los efectos de una enfermedad mental. Sí. ¿Tú crees que este chico no agradecería ahora que alguien hubiera podido evitar que hiciera esto? Sí, claro, por supuesto. Salvo, y cuidado con todas mis reservas, la relación que tuviese con sus padres no fuese la que él quería, y a lo mejor, bueno, hay gente que no hay arrepentimiento frente a esto, pero en condiciones normales, Sí, bueno, claro, por supuesto claro. que sí, claro. Exacto, pero cuando tú haces algo bajo los efectos, yo qué sé, o bajo la influencia de lo que sea, ¿no? Hay muchísimos ejemplos que podríamos poner, desde sectas hasta enfermedades mentales, hasta sustancias. Bueno, cuando haces algo que no querrías hacer en circunstancias normales, pues quizá echas de menos que alguien hubiera podido estar ahí para impedirlo, ¿no? Uh-huh. En este caso, el tratamiento farmacológico que se le aplica en cualquier trastorno bipolar, en tanto se puede ser como pues maníaco depresivo, como puede ser en la parte de la tristeza, es un tratamiento de por vida, es un tratamiento temporal. Pues mira, ambas cosas pueden suceder, porque cuando tienes un trastorno bipolar, si el paciente está deprimido, está claro que hay que poner antidepresivos. Si el paciente está maníaco, hay que poner unos medicamentos que hacen que remita la manía. Pero en todos los casos, tanto si está deprimido como si está maníaco, hay que poner lo que se llaman estabilizadores del ánimo. Uh-huh. O sea, son unos medicamentos que dificultan que el paciente se ponga eufórico o se ponga triste. Estabilizan el ánimo. ¿Vale? Uh-huh. Para siempre, temporalmente, depende. Porque cuando pones un tratamiento y el paciente mejora y esa mejoría pasada los meses se ha consolidado, siempre se tiende a retirar paulatinamente la medicación. Uh-huh. Si al retirar paulatinamente la medicación el paciente no recae, perfecto. Si al retirar paulatinamente la medicación el paciente empieza a recaer, pues hay que retomar la medicación. Si haces intentos y cada vez que haces un intento el paciente recae, pues hay que dar medicación de por vida. Claro, ¿hay una curación total en cualquier caso? Sí, hay muchos pacientes con trastorno bipolar que con estabilizadores del ánimo se mantienen bien toda la vida. Uh-huh. El estabilizador del ánimo por excelencia es el litio. El litio. Uh-huh. El litio es un elemento químico, el litio, que no tenemos en la sangre nosotros. Si te hacen un análisis de litio en la sangre y sale 0, y a mí me hacen otro y sale 0, y a la mayoría de nuestros oyentes y sale 0. Y además es un tratamiento que se llama empírico, porque se sabe que actúa, pero no se sabe cómo actúa. Uh-huh. Esto es lo curioso. Es curiosísimo, ¿verdad? Sí, pero en medicina, bueno, no es una ciencia exacta, y psiquiatría Uh-huh. menos todavía. Y piensa que psiquiatría es una ciencia joven, porque apenas llevamos, hace 100, 150 años, a los enfermos mentales se les quemaban en las hogueras porque estaban empuljados, ¿no? Y en cambio los egipcios 5.000 años antes de Jesucristo ya operaban, o sea que la cirugía nos lleva miles de años de ventaja, ¿no? Y aún así conocemos casi nada del cerebro, del comportamiento del cerebro. Exacto. No conocemos nada prácticamente. Exacto. Pero el litio es el estabilizador de ánimo más eficaz. Tiene Uh-huh. un problema, y es que hay un porcentaje relativamente alto de pacientes que no lo toleran porque puede producir temblores y puede producir diarreas. Y claro, si tú tomas un medicamento y esto provoca una diarrea, pues como si no te lo hubieras tomado, ¿no? Claro. Pero aparte del litio hay otras muchas alternativas también, son estabilizadores del ánimo también, uh-huh. quizá menos eficaces, pero como todo, hay analgésicos que a unas personas le va de maravilla y a otros no les hace nada, y en cambio a los que les iba de maravilla esto no les hace nada y a otros sí, ¿no? Claro. Bueno, en cualquier caso, pues, bueno, como todo fármaco tiene sus contraindicaciones, sus efectos secundarios. En este caso no parece que afecte mucho a un porcentaje muy alto, ¿no?, de enfermos de trastorno bipolar. No, solo que tiene un problema, y es que es de esos pocos medicamentos que hay que monitorizar. Es decir, hay que hacer un análisis cada 2 o 3 meses, siempre, por una razón, porque por debajo de un determinado nivel en la sangre no actúa, pero por encima de ese nivel intoxica gravemente. Ajá. Esto es, ¿sabes la varilla esta con la que miramos el nivel del aceite de los coches? Uh-huh. Que tiene que estar entre mínimo y máximo. Uh-huh. Pues esto pasa igual. Si el plenur es el nombre comercial del litio, si el litio está por debajo
del mínimo no actúa, y si está por encima intoxica. Entonces, cada 2-3 meses hay que hacer análisis, porque la absorción de los medicamentos no siempre es igual. Claro, y en todas las personas, claro, evidentemente en cada uno actúa de una manera diferente. Exacto, pero sí que es cierto que hay unas dosis estándar en las cuales, yo que sé, 2-3 pastillas de litio al día hacen que el 80 o el 90% de los pacientes estén en los niveles terapéuticos, ni están por debajo ni están por encima. Además, hay, no sé si ahora actualmente hay unos inyectables de litio que a lo mejor es una vez al mes, cada 2 meses, ¿no? No, pero no es de litio. Los inyectables estos mensuales son antipsicóticos y son los inyectables de larga duración, que se llama, porque garantizan que el paciente, está medicado todo ese mes, ¿no? Bueno. Pero básicamente son para la esquizofrenia. Pues muy bien, pues doctor Adolfo Pellejero, psiquiatra, nos quedan 2 minutitos. Yo no sé si quieres añadir algo más al tema. Lo que quiero añadir es que me encanta mucho tu programa, me encanta mucho tener la oportunidad de participar en él. Muchas gracias. Y que es un gusto. La verdad que a nosotros también es un placer tenerte aquí con nosotros cada semana. Los oyentes seguro que lo agradecen por todo lo que puedes aportar, ese conocimiento, y sin lugar a dudas, si podemos ayudar a alguien a resolver, ya no sé problemas, sino cuestiones o dudas, oye, pues aquí estamos. Exacto, sí. Claro que Muy sí. bien. Pues Adolfo Pellejero, doctor, psiquiatra, muchas gracias por una semana más por haber estado aquí con todos nosotros. Nos ha quedado muy claro trastorno bipolares, la manía y sobre todo la tristeza. Y ustedes ya lo saben, la semana que viene volveremos a tener al doctor Adolfo Pellejero. Adolfo, un abrazo y buen fin de semana. Igualmente, un abrazo para todos. Pues hasta luego. Y ustedes ya lo saben, continúen con nosotros porque volvemos enseguida. Estás escuchando La Torre de Babel. Bueno, pues nada, ya estamos de vuelta, ya hemos hecho un pequeño descansito, nos hemos refrescado la boca y ya estamos aquí, acompañados de 2 personas que como cada semana hacen el deleite de todos ustedes. Además, así nos lo demuestran en mails y en el WhatsApp, ¿vale? Están contentísimos de todo lo que nos estáis aportando. Teresa Porqueras, muy buenas. Hola, buenas, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el frío? Pues se lleva mal, porque yo aún me acuerdo del veranito, de la primavera, y es que en Barcelona es un clima maravilloso el que tenemos. Además, de verdad, y como echamos de menos también esas terracitas ahí, con ese calor, esa temperatura de 25, 26 grados, ¿verdad, en verano? Y tanto que sí, pero es que hoy vamos a hablar de un lugar que hace mucho calorcito, que se está muy bien, y a lo mejor pues hasta nos calentamos con esto, ¿no? Pues igual sí, yo creo que sí. Joan Piquer, muy buenas. Hola, buenas. Tú ya, ese sitio es tuyo, te vamos a poner como los directores de cine, la estrella con tu nombre, ese sitio ya es tuyo, te lo hemos asignado. Muchas gracias, yo encantado de estar aquí. La gente está encantadísima también con lo que nos aporta, con lo que nos aporta Teresa, con lo que nos aporta cada semana en el programa. Decía Teresa que pese al frío nosotros nos vamos a ir a un sitio muy calentito. Yo les aconsejo que se pongan calzado cómodo, que cojan la mochila y mucha agua porque nos vamos a Egipto. La semana pasada hablábamos, Joan, Teresa, del Reiki Egipto. Esta semana nos vamos otra vez a Egipto, pero de una manera muy diferente, ¿no, Teresa? Pues claro, vamos a hablar de los misterios de Egipto y además para los que recuerdan esos viajes inolvidables a esta tierra maravillosa, en diciembre justamente es la mejor época, diciembre-enero, para ir, porque no hace un excesivo calor y puedes contemplar todo aquello, todas aquellas riquezas, todas aquellas maravillas, y no te cansas de ir una y otra vez. Nuestro invitado ha ido 3 veces a Egipto, Joan. ¿Cómo es que ha sido tantas veces? Bueno, han sido 4 veces. ¿4? 4 veces, sí. Y el motivo fue investigar sobre lo que etiquetamos la semana pasada, o lo que se conoce como el Reiki egipcio. Fueron viajes iniciáticos en los que
tuve la suerte de poder recibir diferentes rituales dentro de los templos, dentro de las pirámides, y el origen de mi necesidad por ir a Egipto era conocer la verdad sobre el Reiki egipcio. Esa fue inicialmente mi empujón, aunque luego, la verdad, cuando estuve ahí, pues todo me fascinaba, ¿no? Egipto es fascinante por el exotismo que supone todo, desde el río Nilo, las pirámides, su cultura, su gente. Javier Sierra en su novela explica aquella historia maravillosa de que pasó la noche en la Gran Pirámide, como lo hizo Napoleón. ¿Tú tuviste la misma oportunidad? Pues yo, la verdad, lo deseaba también, porque han habido muchos. Aleister Crowley dice que también pasó la noche, si no recuerdo mal, en la cámara del rey de la pirámide de Keops. ¿Sí? Entonces, por supuesto, también era mi deseo. No conseguí estar toda la noche, pero sí, desde la madrugada hasta la mañana, sí que pude estar en el interior de la pirámide de Keops. Bueno, pues por la madrugada es cuando suceden las cosas. Mi deseo era estar toda la noche, pero ya hoy en día parece ser que ya no se puede. Antiguamente, digamos que las normativas han cambiado y el Egipto antiguo se ha modernizado mucho. ¿Y cómo se conseguían estas cosas en estos últimos años? Pues hay que decirlo, digamos, con un soborno, ¿no? Un soborno bastante que ha ido subiendo a lo largo de los años hasta que ya en estos últimos tiempos, aunque el soborno sea muy sustancioso, ya no se puede conseguir según qué cosas que en los años 90 era más fácil. Entonces, pues bueno, yo tuve la suerte de estar de madrugada, creo que eran las 3 de la madrugada hasta las 8 de la mañana. ¿Y qué sentiste? Explícanos. Bueno, pues la verdad que en esta conexión que tuvimos ahí, porque íbamos un equipo de personas, concretamente lo que buscamos, y fue en mi último viaje, en el cuarto viaje, lo que buscábamos era la conexión extraterrestre. Wow, Fran. Bueno, lo que Sí, buscamos nosotros también, ¿verdad, Teresa? ¿Y tanto? Buscamos la conexión extraterrestre. Ese era uno de los objetivos del último viaje. Y bueno, como ya he declarado en muchas otras ocasiones, yo soy abierto, ¿no?, a que todo puede ser verdad, pero también muy escéptico y muy mental. Entonces, pues mi mente me decía que lo que estábamos buscando era imposible. Ya había pasado el viaje, creo que fueron 10 días, no recuerdo, o 2 semanas. Ya había concluido el viaje y sí que había sentido cosas extrañas antes de esta experiencia que voy a relatar ahora. Estábamos en la cámara del rey y yo me senté a meditar y de repente yo medito cada día. Hace ya bastantes años que medito y no suelo ver cosas extrañas, pero en aquel momento no era una meditación guiada, sino yo entré en una especie de meditación profunda y empecé a ver estrellas. Era como si estuviera volando por el espacio. Yo mismo un poco me avergonzaba de estar viendo y sintiendo todo esto, ¿no? Digo, ¿pero qué me está pasando? ¿Qué estoy viendo? Pero estaba ahí como volando en el espacio y de repente algo delante de mí apareció. Me gustaría deciros que fue un extraterrestre, pero no lo podía ver. Yo quería ver lo que había delante mío, pero no podía verlo. Sé que ahí había una presencia delante mío muy grande. Y esa presencia, aunque parezca extraño lo que voy a decir, me abrió la cabeza y me metió un sol dentro de mi cabeza y luego me abrió el pecho y me metió otro sol. Luego se fue para atrás y esa presencia que no podía ver pero podía sentir claramente, sin lugar a dudas, no era imaginación, esa presencia desapareció. Y yo me quedé ahí con mil preguntas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta presencia? ¿Qué es esto que estoy viendo dentro de mí? ¿Qué es este sol? ¿Estarán mis compañeros viviendo lo mismo que yo? ¿Lo estaré viviendo yo solo? ¿Qué está pasando? Pero en todo esto yo me sentía en un estado de meditación profunda. O sea, realmente ahí pasó algo. No fue imaginación, aunque lo parezca. Y esa fue mi experiencia toda la noche en la cámara del rey de la pirámide de Keops, concretamente. ¿Tus compañeros presintieron algo, sintieron algo? Sí, yo estuve luego interrogando porque no quería compartir mi experiencia, me la quería guardar para mí. Entonces estuve preguntando,
Y no, yo fui el único que pude experimentar esto, pero curiosamente a ellos les pasaron otras cosas extrañas. O sea que no fui el único. Muchos de ellos escucharon voces. Y todos escucharon las mismas voces cuando yo no estaba escuchando nada. Yo estaba en mi mundo y no escuché ninguna voces, pero muchos de ellos escucharon voces claramente y tuvieron diferentes experiencias a la mía. O sea que ahí hubo un colectivo de personas, todos los que estábamos vivieron diferentes experiencias y ninguno vivió mi experiencia, pero vivieron otras similares en ese momento. Y no había ningún tipo de estimulante, ni incitación, ni sugestión de ningún tipo. O sea, éramos todos personas cuerdas, normales y muy mentales y cabales. Entonces ahí ocurrieron cosas. Entonces no fue la única cosa que me pasó así en relación a los extraterrestres. Una pregunta para ponernos en situación. ¿A partir de ese momento hay un cambio en tu vida de alguna forma? ¿Para bien, para mal? Bueno, aparentemente yo en ese momento yo ya me dedicaba a dar cursos de Reiki. Uno de mis fuertes era el Reiki egipcio, cursos de Reiki egipcio. Y bueno, lo que sí que ocurre en extraño, porque mucha gente me dijo eso es una iniciación que has recibido, es un poder que te han dado. Alguna medium me dijo, eso es un sistema que vas a crear nuevo. Bueno, han pasado un tiempo y sí que lo que me ha pasado curiosamente, pero yo también, mi mente me dice que quizás es ley de atracción, es que cuando yo llego de Egipto me empieza a aparecer un montón de gente diciéndome, alumnos que han hecho cursos de Reiki conmigo o gente que hacía años que yo no veía, que me empiezan a contar que han tenido un contacto extraterrestre, que han tenido una experiencia, que han visto en el cielo. Entonces, bueno, hasta ese momento sí que de vez en cuando me habían comentado algo, pero no con tanta continuidad como ahora. Digamos que de manera extraña, después de ese viaje, el fenómeno extraterrestre está más presente en mi vida, cosa que antes, pues bueno, de vez en cuando había algún testimonio, pero ahora es algo como mucho más continuado. ¿Crees que hay una conexión entre Egipto o la pirámide y tú en estos momentos? Yo pienso que sí. Pienso que sí, no solamente por el Reiki que enseño egipcio, sino también por lo que me pasó y que quizás también ahí entraríamos en otro de los grandes misterios de Egipto. ¿Quiénes hicieron las pirámides de Giza? Sí, ahí hablaremos de las pirámides. O qué tiempo tienen, ¿no? ¿Son 4.000 años o son más? Bajo tu punto de vista, con esa experiencia paranormal y que además para bien, ¿quién cree que, o tú quién crees que pudieron construir las pirámides con esa exactitud matemática que tienen? Bueno, como podéis imaginar, eso fue una de mis preguntas continuas a los egipcios, a los guías y a los investigadores que me iba encontrando en los viajes que hice. Entonces, mi opinión, después de haber escuchado diferentes sabios al respecto, mi opinión se basa en dos posibles opciones. Dos posibles opciones, una que sería que hubo una civilización en la que el humano estaba muy desarrollado, especialmente ahí en Egipto, hubo una época dorada en la que había unos superhombres no porque fuesen diferentes a nosotros, sino porque tenían una mente diferente a la nuestra. Y creo que esta gente, por el simplemente hecho de existir, pues fueron capaces de hacer algo que hoy en día es imposible de realizar o muy complejo. Yo creo que esa sería una vía, la vía humana, que realmente puede ser que haya existido no hace 4.000, sino hace muchos más miles de años. ¿Cuántos? Pues quizá podría ser 9.000 años, 10.000 años, podría ser. Esa es una de mis opiniones. Sí, fíjate que los que nos gusta la arqueología, y más la egipcia, hablar de Zahi Hawass es hablar de un egiptólogo, ¿no? Es decir, como referente. Cuando le han preguntado siempre a él sobre la posibilidad de que esa construcción fuese asesorada o incluso construida por esos antiguos astronautas, esquiva la pregunta siempre. Siempre ha esquivado la pregunta. ¿Por qué? Bueno, es como que desprestigian a aquel que lo declara. Es como que hay en el mundo arqueológico, no quieren decir lo que realmente están pensando.
Entonces hay cosas que no cuadran, ¿no? Las pruebas que datan los miles de años que se supone que son los encuentros no cuadran con la mente o las herramientas que habían en aquel tiempo. Entonces no se atreven a decir lo que realmente están pensando, que posiblemente sea una clarísima conexión extraterrestre. Digamos que eso desprestigia a aquel que lo dice. Sí, porque el sentido común, al ver aquellas perfección de pirámides, aquellas piedras limadas con una perfección absoluta, ¿qué artefacto, qué instrumento puede hacer una piedra tan perfecta ni en la actualidad? Entonces, claro, lo que pensamos todos es que hubo una civilización que se ayudó de civilización extraterrestre. Pero eso hoy en día no lo podemos decir. Sí podemos, todavía pero no. te pueden tachar de que... Bueno, es una barbaridad. En el mundo científico esto Fíjate, no se puede decir. Curiosamente, cuando estás debajo de la Gran Pirámide, es impactante, evidentemente, mira, pero a mí me impactan mucho más las pirámides mayas. No sé por qué, me fascinan mucho más. Veo una construcción tan exacta en las pirámides mayas. Chichén Itzá, por ejemplo, que tuve la gran ocasión de estar en el lugar, en el momento, la hora y en el mes donde vi bajar la serpiente, es impresionante. Perfectamente encajadas, no hay Totalmente. ni un espacio entre las piedras. Claro, Machu Picchu, por ejemplo, hay unas piedras talladas de tal manera que una hacen una forma de L, la otra hacen como un triángulo, y todas encajan perfectamente. Es que no cabe ni un cabello. Nada, es que no ves nada de luz. Ese pulido que tienen las piedras. Son perfectas. Son perfectas. Es decir, por ejemplo, las pirámides egipcias sí, hay una perfección matemática, pero en cambio en las mayas, esa construcción con esas formas son mágicas, con esas escaleras, esas cúpulas. Es decir, hay algo mágico que se nos escapa, que yo creo que hace 4.000 años, sin tener la tecnología que hoy tenemos, ¿cómo se puede llegar a hacer esa majestuosidad de pirámides o de construcciones? Bueno, ahí estaría la otra opción, ¿no? Una opción sería pensar que el humano era diferente en aquel tiempo, y la otra opción es la que estamos aquí declarando abiertamente, aunque nos tachen de locos, la conexión clara extraterrestre. ¿Cómo se podía dar esa conexión? Bueno, pues aquí hay varios factores. Por un lado sería la transmisión telepática, telepática de otros seres que están en otras dimensiones y nos están transmitiendo un poder o una virtud que el humano en sí no tiene. Esa sería una posible teoría con las construcciones de las pirámides, concretamente de Egipto, ¿no? Esa sería algo que se ha barajado en algún momento en lo que he podido indagar. La conexión telepática, o nos vamos ya incluso literalmente al ser no solamente que está en otra dimensión, sino físicamente hablando. Vemos ahí pues dioses del antiguo Egipto, como por ejemplo pues sería la diosa Sekhmet, que se conecta pues con unas supuestas razas, no estamos hablando de solo una, supuestas razas felinas que existen a favor del humano, que quizás tengan origen también en el antiguo Egipto y con la construcción de las pirámides, lo que conocemos como Sekhmet, la diosa leona, que en realidad era una pantera. Entonces hay otras razas extraterrestres que se vinculan con Egipto, y también está esa teoría que en algún momento el humano pierde la memoria de todos esos conocimientos por algo que sucede y nos quedamos de nuevo pues como en la prehistoria, con unos conocimientos muy básicos, incapaces de construir esas maravillas que en realidad, fíjate, decían que eran y que son un mapa con las estrellas de Orión. O sea que las pirámides de Giza, y creo que no sé si hay otras también, ¿no?, que conectan con Orión. También. O sea que son mapas. ¿Y por qué eso estaban haciendo? ¿Por qué estaban haciendo esos mapas? ¿Por qué había esa conexión con Orión? Se cree que las pirámides eran como una especie de pila energética, una especie de transmisores que de alguna manera se vinculaban con las estrellas. Era una manera de conectar con esos supuestos dioses extraterrestres. Sí, hay una película que refleja, al menos lo más fiel posible, a lo que se cree que fueron las cosas que en Stargate, esa película Puerta a las Estrellas, a la cual a través de una puerta tridimensional cruzan al otro lado y aparecen allí donde las pirámides. Y sí, las pirámides es el refugio, la casa de seres de otro planeta. Es decir, de alguna manera en esa película se ha querido reflejar lo que muchos
los que muchos mantienen, de que aquella construcción es una construcción hecha por los antiguos astronautas. Pero decías tú, Joan, que posiblemente la capacidad que tenía antes, a lo mejor, pues de crear, y posiblemente sea cierto, también sea cierto, porque si nos vamos a la Edad Media y vemos las grandes construcciones, las grandes catedrales, con esas formas, esos arcos tan perfectos, y los materiales eran lo mismo, era cincel, martillo de madera y andamios de madera. Y fíjate las construcciones que tenemos. Es decir, pues posiblemente sí, pero claro, ¿quién asesora a aquella persona, a aquel ingeniero que dice, voy a construir esto? ¿De dónde le viene la idea en aquella época? Hoy día conocemos mucho la geometría, las matemáticas, las resistencias, la fatiga estructural que pueda ocasionar un edificio, pero antiguamente todo eso se desconocía y se mantienen miles de años, 2000 años, 3000 años, y ahí se mantienen. ¿Quién fue el arquitecto hace 4000 exactamente o más de 4000 años? Y ya no solo la pregunta quién fue el arquitecto, ¿quién hizo esos planos? ¿Quién le dio la idea a ese arquitecto para construir esa maravilla? Y pensad que Egipto aún está por descubrir. Cuando viajas a Egipto, los guías lo primero que te dicen es que apenas se ha descubierto el 30-40% de lo que debe de haber. ¿Cierto? O sea, imaginemos lo que no se ha descubierto de pirámides, edificaciones. Tal vez la respuesta a nuestras preguntas aún no se ha encontrado, pero a lo mejor existe alguna cámara, algún objeto que tal vez nos responda a todas estas preguntas. Fíjate, eso me recuerda, y nos vamos a desviar nada, en 30 segundos, Machu Picchu, encontraron en una de las salas, encontraron como una hendidura en la tierra, muy bien hecha, como una especie de plato grande, y cuando en un principio se pensaban que era para algo de sacrificio, ahí, y llegaría la sangre. Y con el tiempo, una noche de lluvia, a la mañana siguiente, un arqueólogo, al anochecer, estaba allí contemplando aquello y se dio cuenta que el reflejo del cielo en aquel charco, y entonces descubrió que aquello era un telescopio. Ellos veían reflejada el cielo en aquella agua y ahí ellos trazaban lo que eran constelaciones, etcétera, etcétera. Fíjate, qué curioso, ¿eh? Increíble. Increíble, pero cierto. Y yo me gustaría preguntar, porque me quedó a mí alguna preguntita pendiente de la semana pasada, porque Joan, aparte de visitar las pirámides y preguntarte si había posible vida extraterrestre, también indagaste mucho sobre el mundo de la magia. Entonces, la magia en Egipto era algo que se practicaba, ¿no? Porque eran personas muy sabias, tenían conocimientos médicos, conocimientos arquitectónicos, pero también, de alguna manera, conocían las energías y conocían cómo manejarlas. ¿Has podido descubrir qué tipo de magia practicaban los egipcios? Bueno, pues sí, finalmente, después de mucho esfuerzo, porque lamentablemente ahora la magia está totalmente prohibida en Egipto. No se puede practicar magia y no te pueden ver haciendo cosas extrañas. Entonces es algo totalmente ahora censurado. Lo que más está difundido es la cultura musulmana a nivel religioso. Entonces, si preguntas, por ejemplo, a los guías o a quien sea sobre la magia del antiguo Egipto, pues lo único que te pueden decir es sobre el tema de las esencias, ¿eh? Entonces ahí ya escurren el bulto con las esencias y no te explican nada más. Pero la realidad es que si nos fijamos en diferentes templos a los que vamos, pues por ejemplo podemos ver que hay una rozadura en las columnas, en algunas columnas. Entonces puedes pensar, qué raro, ¿no?, que está eso rayado. Y pregunté por qué eso está rayado y me dijeron que eso lo rayaban porque hacían los curanderos de la zona, hacían sanación con las columnas del templo. Entonces hacían como unos preparados especiales con las columnas para hacer curaciones. Y ahí preguntando, pues vemos que hay cosas que faltan en los templos, ¿no? Vemos pues que falta el sol. ¿Por qué falta el sol en la grabación de la piedra? Es como que alguien lo ha recortado perfectamente a ras y se lo ha llevado. Entonces hay muchos lugares que faltan piezas y qué cosa más curiosa, esas piezas tienen que ver con poderes que se despiertan a través de ellas. Es como que la piedra tiene un poder que el mago busca. ¿Y de dónde sale el mago? El mago sale de las diferentes tradiciones antiguas
que Occidente ha podido recuperar del antiguo Egipto. Entonces, todo esto nos conduce a órdenes mágicas que existen a fecha de hoy y son de difícil acceso. Son órdenes secretas, ocultas, privadas, y ahí pude llegar. Yo me quedé con el Reiki egipcio, que es abierto a todo el mundo, pero pude llegar a ese punto en el que podía profundizar más en estas cuestiones. Pero me quedé de manera más, digamos, abierta y no tan compleja. No tan compleja porque para entrar en ese tipo de organizaciones se tienen que hacer promesas y tiene que haber unos compromisos. Entonces, digamos que el Reiki egipcio, eso no existe. De manera abierta podemos hacer con la etiqueta de Reiki, pues enviar Reiki a distancia, ayudar al que está enfermo, tener una vida mejor, potenciar nuestra espiritualidad y a nivel un poco más ambicioso para los que profundizamos más, incluso la iluminación. Todo eso de manera práctica y nada compleja y nada rara en relación a las organizaciones que comento, pues se puede conseguir con el Reiki egipcio. Muy interesante, Fran. Y cuéntanos tu experiencia. Creo que también fuiste a Egipto, ¿no? Sí, yo he ido 2 veces y la verdad es que es mágico. Yo cuanto más veces voy, más me gusta. Igual que México también, me encanta. México es, digo que pasear por allí, por aquellas pirámides, es mágico. Yo la experiencia que, al igual que Joan, es una sensación de bienestar, una sensación de que en cualquier momento, incluso en el Valle de los Reyes, te sientes vigilado. Sí, hay una sensación de que alguien te está observando, de que alguien te está siguiendo, no para mal, sino que sí, que hay una observación. Es decir, yo no sé si aquellos faraones que siguen allí, que seguro que, en fin, imagínate la cantidad de momias que tienen que haber, siguen vigilando esa zona, siguen su esencia, su energía allí, en aquel lugar, pero te da la sensación de que no estás solo, de que hay alguien más contigo. Y es una sensación placentera. En ningún momento te sientes ni agredido ni perseguido, sino una sensación placentera, pero bueno, son sensaciones. Y todos estos lugares que han sido de culto, donde han habido sacerdotes, sacerdotisas, en cualquier pirámide, sí que te da una sensación de paz. Hay gente que puede llegar a sentir más, como en el caso de Joan, no es el mío, no tengo esa facultad, pero sí que noto sensaciones, esas sensaciones son positivas. Sí, yo me acuerdo del viaje que fui, el viaje que todo el mundo, desde aquí invito a todos los que puedan alguna vez en la vida pisar Egipto. Yo es que me gustaría volver. Y sí, cuando llegas a Egipto lo primero que ves son las pirámides y quieres visitarlas todas. Tuve la oportunidad de ir a la Gran Pirámide y me fijé que había un grupo de personas vestidos de blanco que estaban detrás mío, eran como unos 14 o 15. Y bueno, me estuve al lado de ellos y ellos entraron conmigo dentro de la Gran Pirámide, iban todos vestidos de blanco y se pusieron todos en el interior de la cámara del rey, pegados a la pared. Yo les invité, si ellos se ponen pegados a la pared, yo también. Empezaron a tocar las paredes de la pared, se tocaron de las manos y empezaron a entonar un cántico, una especie de om. Y no os podéis imaginar cómo vibraba la cámara. La cámara es una caja de resonancia impresionante. Totalmente. El sonido, aquel sonido yo me acuerdo que es que me relajó tanto. Me acuerdo que me entraba por todos los poros de la piel. Era como una vibración benéfica. Y todos los que estábamos allí cerramos los ojos y escuchábamos aquel canto y aquella vibración, y de verdad que para mí fue un día inolvidable. Joan, fíjate que venden pirámides, incluso hechas de hierro, de cristal, de muchos materiales que hay ahora, ¿no? Y la venden para personas que practican el esoterismo, el tarot y demás. Dicen que bajo esas pirámides huecas, si tú colocas, por ejemplo, no sé, una pieza de fruta, un melocotón, ¿vale?, dentro de la pirámide y un melocotón fuera, cuando el melocotón de fuera llega a su de eso, se ha podrido, el de la pirámide está intacto. Dicen que si pones una cuchilla de afitar o un cuchillo que no está afilado, lo pones dentro en una noche de luna llena, no sé la historia dentro, cuando lo sacas, corta perfectamente.
¿Has oído eso, Joan? Sí, es algo que en algún momento a través de la radiónica pude durante unos años practicar. Se supone que las pirámides, y además con una orientación determinada, Sí. es lo de la radiónica, ¿no? La radiónica ha hecho mucho uso de esto. De hecho, tengo una pequeña pirámide donde está mi foto de carnet, y dentro de esa pirámide hay muchas pirámides pequeñitas con un metal. Entonces sí, eso se dice, se cuenta, y parece ser que sí que es un emisor de energía continua. Esto recuerdo en homenaje, que creo que todavía sigue en vida, el mago Félix, no sé si lo recordaréis. Y tanto, el mago Félix. Entonces estuve en su casa, tuve la suerte de estar en su casa, además le hice una entrevista. Y él era, su casa todo un museo, tenía libros que llegaban hasta el techo, y él me mostró muy amable su casa, y él tenía un montón de pirámides gigantes, y dentro de esas pirámides tenía un montón de fotos de gente, porque decía que así esa gente estaba recibiendo continuamente la emanación sanadora de la pirámide. Entonces eran pirámides enormes que yo recuerdo en su piso, y sí que eso siempre se ha dicho, que la pirámide tiene un poder. Incluso se han escrito libros sobre eso, el poder de la pirámide. Alguno cayó en mis manos. Entonces, esa sería una manera de enviar energía, además práctica, porque no depende de nosotros. O sea, es 24 horas, tú pones ahí la foto, o pones lo que tú dices, la cuchilla, y parece ser... Lo de la cuchilla tendríamos que investigarlo, ¿no? No, más que investigarlo, podemos hacer un día aquí, delante de las cámaras, aquí en esa mesa, dejar el día que corresponde, yo no sé, eso ya vosotros que entendéis más del tema, el día, la fecha y no sé si hay alguna alineación planetaria, y vamos a probar con 2 pirámides, vamos a probar la pieza de fruta, la pieza de fruta no, porque sería tirar un mes, pero sí lo de la cuchilla de afeitar, podemos probarlo. Vamos a intentar desbravar una cuchilla que no corte y la vamos a dejar. A ver lo qué de la pasa. cuchilla quizás es difícil de demostrarlo. Lo de la fruta, yo tengo que decir algo que lo hice con arroz hervido. Entonces cogí 2 frascos de arroz, recuerdo, para demostrar que Reiki funcionaba, que el Reiki a distancia funcionaba. Entonces yo mismo cogí esos 2 frascos, yo mismo herví el arroz, cerré y precinté los 2 frascos, y a uno mentalmente de vez en cuando yo le enviaba Reiki a distancia, y al otro no le hice nada. Así pasaron 9 meses. 9 meses, pero contados. Creo que tengo la foto todavía, lo puedo demostrar. El otro frasco, el que no le enviaba Reiki, se puso negro, y el que le enviaba Reiki permaneció blanco y un poco florecido, pero hay una clara diferencia. Entonces ahí podemos ver que esto de las energías, para quien no lo crea, realmente funciona, y esto sería también una manera de energía a distancia benéfica que se transmite con el pensamiento, y además durante 9 meses contados. Sí, es curioso, Teresa. Es decir, yo lo he oído muchas veces. Sí. Vamos a hacer un experimento un día aquí, vamos a hacer Está lo del de la limón, fruta. está lo del limón, que hay gente que lo ha hecho esto con un limón, con cebolla. Con limón, sí. Mira, podemos hacer fuera de aquí del estudio, en el plató, podemos dejar la pirámide, vamos a grabarlo, lo grabaremos en vídeo, colgaremos el vídeo, esperaremos 15 días, 20 días, lo que corresponde, a los 15, 20 días, vamos a abrir la pirámide. ¿Qué te parece, Pues Teresa? sí, es un experimento interesante, sí. Y a partir de ahí ya saben ustedes que como se está creando, está casi creado este equipo de investigación de Gin Radio, que esta sección hoy tendría que entrar ya con la sintonía nueva que se llamará Puerta a lo Desconocido. Con lo cual, en los vídeos ya salen, si ven el vídeo de la semana que viene, ya verán que ya sale un encabezamiento genial de lo que es Puerta a lo Desconocido. Pues bueno, quién sabe si ustedes algún día necesitan la ayuda de este equipo de investigación, ¿no? Qué bien suena, Puerta a lo Desconocido. ¿A qué suena bien? Me gusta. Sí que sí. Y vamos a cruzar muchas veces esa puerta, ya tenemos casi el equipo formado. Teresa, has dicho algo al principio, yo no sé si los oyentes se acordarán, has hablado de esa batería gigante, esa fuente de energía, esa pila cargada que podía ser lo que son ahora la gasolinera o esos postes de los coches eléctricos, pero en este caso para cargar o recargar, no sabemos qué tipo de energía, esas naves con las que podían venir aquí. Claro, porque piensa que la energía, hay energía positiva y negativa, y también podía ser utilizada para sanar o, ¿por qué no?, utilizarla para rituales mágicos. Piensa que, ya lo ha dicho Joan,
que se sabe que desde antaño se han hecho rituales en honor al sol, en honor a Ra. Precisamente cuando tú contabas tu historia, tú conectaste con el sol, con el dios Ra, que es uno de los dioses más importantes de Egipto. Tal vez en ese momento él te transmitió pues ese poder sanador que a lo mejor se te ha acrecentado, Joan. Piensa que es un lugar mágico, la pirámide, y pueden pasar cosas que ni imaginamos. O sea, que las energías, es verdad, están ahí, solamente hay que notarlas. Yo os he comentado, yo no había estado nunca en Egipto, estuve dentro de la pirámide y sentí algo muy especial que quería compartir con vosotros para saber si vosotros también habéis sentido algo especial. Sí, yo sí, ya tengo esa sensación de que hay ahí demás. Pero fíjate que nos estamos siempre, cuando hablamos de pirámides, siempre nos vamos a Egipto. Y tenemos en nuestras Islas Canarias nuestras propias pirámides. Es decir, la conexión que hay entre diferentes, iba a decir continentes, hablando del continente americano, con el continente con Egipto, esa conexión, ¿cómo se produce la conexión? ¿Por qué aquí se hacen pirámides y allí también? Si no se conocía un continente con otro, si no habían llegado un continente con otro, ¿cómo se conocen? ¿Quién lleva los datos a cada uno para construir esas pirámides? Es curioso, son preguntas que yo las tengo de siempre. Es decir, ¿cómo hay una conexión entre continentes? ¿No? Bueno, parece ser que hubo un científico que llegó a una conclusión con este tema. No recuerdo el nombre del científico, pero creo que hubo un experimento con unos monos con el tema de que estaban encerrados y para que comiesen, tenían que hacer un esfuerzo mental para conseguir el alimento. Entonces era algo prodigioso que parece ser que los monos consiguieron encerrados en una parte del mundo y vieron que en otras partes del mundo que estaban haciendo ese experimento, los monos estaban haciendo lo mismo, encerrados. Entonces, ¿cómo es posible lo que tú dices? Bueno, pues parece ser, yo he llegado a esa conclusión, que hay como un inconsciente colectivo donde ahí hay un montón de ideas. Entonces, de diferentes partes del mundo, a nosotros nos vienen esas ideas. O nosotros proyectamos unas ideas que se retroalimentan. Entonces, según el pensamiento, las aficiones o los sentimientos o las ambiciones que uno tenga, le va llegando esa información que otras miles de personas en el mundo están pensando. Entonces, o la lleva uno a cabo o la llevamos muchos. Es como también las diferentes tradiciones antiguas religiosas. Esto a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, con la medicina tradicional china, que la investigo, el Reiki o la magia de Egipto. O sea, ahí hay paralelismos en muchas cosas que lo que tú dices, ¿cómo puede ser que todos estén haciendo lo mismo con diferentes nombres, diferentes símbolos, de diferentes maneras, pero están haciendo lo mismo? Sí, y es porque hay ahí como una masa, como un inconsciente común, y ahí pues nos va viniendo esa energía. O quizás, ahí hay otro tema, entramos aún más en lo raro, que quizás ahí hay otras energías que podrían ser pues guías espirituales, maestros extraterrestres o X que están influyendo en nuestras acciones. O sea que quizás hay algo que nos está diciendo, haz esto o haz lo otro. Buena teoría. Sí, es una teoría, ¿no, Teresa? Sí, es muy interesante. Es más que interesante. Y me gustaría finalizar un poco hablando de las iniciaciones. ¿Qué iniciaciones hiciste en Egipto, Joan? ¿En qué consisten? Bueno, el concepto de iniciación se entiende como un ritual para despertar un poder en ti. Por ejemplo, en el Reiki se conoce como iniciación para que la persona obtenga el don de equilibrar las energías a través de las manos y el don de oculto, porque hay algo que se oculta, que es el don de dejar de sufrir en esta vida. Eso es lo que se oculta y lo que no se dice en una iniciación de Reiki. En teoría la gente se inicia para el tratamiento con las manos, pero hay otra cosa benéfica y positiva que se oculta, que es eso, dejar de sufrir en la vida. Eso hablamos de Reiki. Si hablamos ya de otras cosas, como por ejemplo la magia del antiguo Egipto, pues pude recibir diferentes iniciaciones, por ejemplo, no solamente para equilibrar con las manos, que también recibí iniciación egipcia para esa cuestión, sino también, por ejemplo, para hablar con los difuntos,
dominar las artes adivinatorias, abrir puertas dimensionales, que sería viajar a través del tiempo, o otras cuestiones, como por ejemplo hacer viaje astral. Entonces ahí, en cada templo, digamos que hay un poder oculto. Por ejemplo, las 3 pirámides que hay en Giza, pues se dice que cada pirámide otorga una virtud al mago, digamos. La pirámide de Keops sería la sabiduría, Kefren sería la sanación y Mykerinos sería el poder de dominar el arte de la magia. Entonces tuve la suerte de poder recibir iniciaciones en las 3 cámaras de las 3 pirámides, cada una para despertar en mí esa virtud. Entonces, un poco ese es el objetivo de las iniciaciones. Fíjate, ha hablado Joan, Teresa, de puertas tridimensionales y se me estaba viniendo a la cabeza que un primer trabajo de investigación, para los oyentes les voy a poner un pueblo que hay en Tarragona, en Cataluña, que se llama el Marmellar. En el Marmellar dicen que hay una puerta tridimensional como las que hay en Barcelona. Puede ser un buen inicio de trabajo de investigación, las puertas tridimensionales del Marmellar, ¿verdad, Teresa? ¿Joan? Sí, además yo lo conozco muy bien. Allí dicen que está la Villa del Sis. Es un lugar que si lo traspasas y encuentras una roca, hay una roca escondida, roca, que esa. si la llegas a pisar, bueno, de alguna manera puedes pasar a otra dimensión. A otra dimensión. Esa Eso es la puerta. dicen. Esa roca. ¿Lo sabías esa historia, Joan? No lo conocía. ¿Te gustaría venir con nosotros pero al Marmellar? Es un pueblo abandonado. Me encantaría ir a ese lugar y pisar esa roca. Yo también. La pisaremos juntos. Más que más porque como no sé lo que hay en el otro lado, no me quiero ir solo, ¿eh? Y Teresa y Albert nos cogemos de la mano los 4 y tiramos. Podemos hacer ahí un buen programa. Pues se puede hacer un buen programa, sí. Pues mira, oye, lo vamos a hacer. Yo no sé si queréis añadir algo más al tema de pirámides, porque hay tanto que hablar y tanto, pero que vamos, no tenemos tiempo. Lo dicho, vamos a experimentar, ¿no? Bueno, había un tema que estábamos comentando fuera de cámaras que quizás es digno que le dediquemos Venga. un minutito. Y hasta 2, venga, adelante, Joan. Que son, creo que OPER se llama Objetos Fuera de Tiempo. Sí. Entonces, en los viajes que hice a Egipto, no recuerdo, pero me comentaron incluso que habían 4 objetos, no sé si 4 o 5 objetos, si no recuerdo mal, ocultos en el Museo del Cairo. Que es uno de los lugares que hay que visitar sí o sí. Que, por cierto, aquí hay que dar una gran noticia. ¿El nuevo? El Museo El del nuevo, Cairo. ¿El sí. nuevo Ahora Museo del Cairo? Ya, ¿Lo han inaugurado ya? Sí. Ya está inaugurado. Y además vamos a ver objetos de ese Tutankamón. Y Nunca piezas que nunca visto. estaban en el almacén, escondidas, guardadas. Que no podían ponerlas. Que estarán expuestas ya Ahora al gran sí. público. Ahora ¡Qué sí. maravilla! Han hecho ahí como un gran resort, han hecho una gran obra. Lo pude ver. Nosotros tenemos nuestra compañera Chela Lozano, que tiene un familiar que es egipcio y organiza viajes a Egipto, conoce muy bien Egipto y además tiene, le dejan entrar en una pirámide que no entra nadie y solo la dejan entrar a ella. A nosotros nos ha invitado, que si pudiéramos a nivel económico tendríamos que ahorrar, ¿vale? Pero me gustaría ir todos juntos con ella como guía, que nos llevará también ese familiar. Él conoce policía, conoce gente del museo y puede ser mágico, ¿eh? No, totalmente. Estar dentro de una pirámide. Dice que nos dejarían pasar la noche. Es una pirámide que no ha entrado nunca nadie de fuera, solo los arqueólogos, y ella ha entrado con un grupo de gente. Eso sería mágico, ¿verdad? Acepto la propuesta. Yo también. Teresa, vamos a hacer hucha, ¿eh? Totalmente, sí. Y además vamos a buscar una agencia de viajes que la vamos a hacer, a publicitar, la vamos a hacer sponsor y que ella nos pague esos viajes. Además va a ser un viaje sponsorizado por ella. Y lo vamos a buscar, ¿por qué no? Oye, qué grandes ideas tienes. Sí, ¿no? Otra cosa es materializarlas. Nada, Pero bueno, ya haremos veremos. magia, Sí. magia, que para eso está. Muy bien. Pues Joan, una semana más, muchas gracias por tu aportación. Yo te espero la semana que viene, ¿no? Supongo. Sí, por No, supuesto. ya no nos puedes fallar. No nos puedes fallar porque si no Teresa y yo aquí ya nos sentiríamos huérfanos. Aquí estaré. Muy bien. Teresa, qué gustazo tener un compañero como Joan, ¿verdad? Pues claro que sí. Lo que llega a aportar. Pues sí. Iremos sí. trayendo gente nueva, pero como invitados, para entrevistarlo, pero Joan yo creo que va a ser Yo un creo que vale la colaborador pena. fijo Sí. y Gracias. que se va a formar parte de ese equipo que vamos a hacer. Un equipo no solo de audio, nos van a poder ver en vídeo, con todo lo que conlleva un trabajo de investigación serio, con un protocolo de actuación, con unas pruebas antes y después de los trabajos, y verán ustedes, bueno, lo que es eso. Joan, Teresa, un placer, la semana que viene nos vemos.
Lo que siempre les digo a ustedes, fin de semana, tengan cuidado si tienen que coger el coche, ya ven cómo está la carretera, lluvia, nieve. Les queremos a todos aquí la semana que viene y la otra. Sean buenos, no nos fallen. En el control de sonido, como siempre, Carlos Castro y un servidor que les habla, Fran Hernández. Así que un placer y hasta la semana que viene.